Hola gente sin qué hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. El universo comienza con Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Capítulo 181 al 210. Los miembros del equipo asesino de fantasmas parecieron ver la esperanza de vivir, y lágrimas de emoción no pudieron evitar brotar de las comisuras de sus ojos. Shira y Tanjiro volvieron a acelerar y luego se acercaron al miembro del equipo Ghost Killer, y tan pronto como Tanjiro se detuvo, le preguntó al equipo. ¿Están bien? ¿Qué está pasando aquí? Tan pronto como las palabras cayeron, parecía que una fuerza enorme había hecho retroceder a ese compañero de equipo y de repente lo había lanzado al aire. Sálvame. La expresión del miembro del equipo inmediatamente se volvió desesperada. Tanjiro miró al miembro del equipo asesino de fantasmas que de repente voló y de repente no reaccionó y quedó atónito en su lugar. Baiyu también estaba atónito, pero Baiyu aún reaccionó en un momento crítico. El aliento de agua, la forma de picar, la sombra del corte de agua. Baiyu instantáneamente usó el aliento de agua y tomó la forma. Vi a Baiyu tirar violentamente de la hoja en la parte inferior de su cintura, y todo el proceso desde sacar el cuchillo hasta recibirlo fue tan rápido como un rayo, dando a la gente la sensación de que solo vio a Baiyu mover la hoja ligeramente. Entonces la luz fría brilló, y detrás del compañero del equipo asesino de fantasmas, una espada de agua como un rayo desapareció repentinamente en un instante. Y el miembro del equipo asesino de fantasmas inmediatamente cayó pesadamente al suelo desde el aire, y la fuerza que lo atraía parecía haber desaparecido. De hecho, Baiyu no sabía qué estaba atrayendo a ese miembro del equipo. Si el poder de atraer a ese compañero de equipo era invisible, entonces su ataque en este momento definitivamente sería ineficaz. Sin embargo, después de que Baiyu sintió la sensación de que el ki de la espada cortaba algo, Baiyu supo que el poder que atraía a ese miembro del equipo era a través de un medio físico. En cuanto a no ver nada en este momento, Baiyu también tenía sus propias especulaciones, y el medio que atraía a ese miembro del equipo era probablemente un fino hilo de seda que era difícil de detectar a simple vista. Este hilo de seda definitivamente no es un hilo de seda ordinario, de lo contrario definitivamente no podría consumir un poder tan grande. Después de que el miembro del equipo cayó pesadamente al suelo, de repente tosió varios bocados de sangre, parecía que obviamente estaba sufriendo lesiones internas graves. No sé si todavía hay salvación. Baiyu no quería atraparlo, pero realmente no podía salir. No hace falta decir que Tanjiro y ellos quedaron completamente atónitos y no reaccionaron, y mucho menos cooperaron con Baiyu para salvar a la gente. Cuando el miembro del equipo cayó repentinamente desde el aire, Tanjiro supo que fue Shiraba quien atacó. Entonces Tanjiro corrió rápidamente, luego ayudó al miembro del equipo a levantarse y finalmente lo dejó tumbarse en el barro. Justo cuando Tanjiro fue a ayudar al miembro del equipo, Baiyu también aprovechó la oportunidad para mirar la espalda del miembro del equipo y, de hecho, encontró el fino hilo de seda roto en su espalda. Es solo que después de que la pluma blanca cortó este hilo de seda, se veía extremadamente suave y no parecía que pudiera tirar de la gente en absoluto. ¿Montaña araña? ¿Montaña araña? ¿Podría ser que esos hilos de seda sean seda de araña producida por arañas? Baiyu murmuró para sí mismo en este momento en su corazón. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando realmente aquí? Tanjiro estaba muy desesperado, no le importaban en absoluto estos detalles, pero le preguntaba ansiosamente al miembro del equipo herido. El miembro del equipo tosió un par de veces y luego le dijo a Tanjiro. No vayas a la montaña, morirás. ¿Qué diablos está pasando? Tanjiro continuó preguntando. Tan pronto como las palabras de Tanjiro cayeron, el miembro del equipo se desmayó. Muerto. Está muerto. Mi esposa Shanji vio que el compañero de equipo se desmayó e inmediatamente se asustó y gritó. Baiyu sintió el aura débil que todavía existía en ese compañero de equipo, por lo que dijo. No está muerto, todavía hay un leve aliento. Después de eso, Baiyu protegió temporalmente el corazón de ese miembro del equipo con la esencia de energía generada por el aliento de Muzi, colgando temporalmente su último aliento. Eso es todo lo que Baiyu puede hacer ahora. Después de todo, no es realista salvarlo con todas sus fuerzas ahora, porque el espíritu de madera de Baiyu no es una técnica de resurrección, que puede hacer que ese equipo asesino de fantasmas cobre vida de inmediato.
Sin embargo, después de que la energía de la esencia de madera de Baiyu fuera inyectada en el corazón de ese miembro del equipo, el paso de la vida en el cuerpo es irreversible por el espíritu de la madera, por lo que Baiyu suspiró en secreto en su corazón. Mayor Baiyu, ¿qué pasa? Tanjiro sabía que Shiraya estaba usando medios especiales para tratar al miembro del equipo, y después de que Shiraya retiró su mano, le preguntó a Shiraya. Shiraya no le contó a Tanjiro la situación real, pero dijo: está bien por el momento. Excelente. Al escuchar esta respuesta, Tanjiro mostró una mirada de alegría. Después de eso, Baiyu miró a mi esposa Shanji y luego dijo: Shanji, ¿no quieres entrar a la montaña? Eso es simplemente quedarse aquí para cuidar a este miembro del equipo y esperar a que regresemos. Después de eso, Baiyu se volvió hacia Tanjiro nuevamente y luego le dijo a Tanjiro: apurémonos y entremos a la montaña. Ante esto, Tanjiro asintió y aceptó la decisión de Shiraya. Inmediatamente, Baiyu no se quedó más tiempo, sino que aceleró su velocidad hacia la montaña. Al mirar a las tres personas que huyeron rápidamente, Shiraya, Tanjiro e Inosuke, mi esposa Zengi de repente les gritó a todos un poco perdida. Oigan, después de que mi esposa Zengi soltó un hola, no lo sabía. ¿Qué decir? Así que solo pudo observar a Akua, Tanjiro e Inosuke quienes gradualmente desaparecieron de la vista. Cuando las tres figuras desaparecieron por completo en la montaña de arañas, mi esposa Shanji tuvo que suspirar y luego miró al miembro del equipo que yacía en el suelo de barro y todavía le quedaba aliento. Finalmente, mi esposa, Shanji, se sentó junto al miembro del equipo y abrazó sus piernas con fuerza con ambas manos. Después de entrar a Spider Mountain, Tanjiro sintió una gran cantidad de olor a sangre en la montaña, y el rostro de Tanjiro de repente se congeló. Tanjiro, ¿encontraste algo? ¿En qué dirección debemos ir? Baiyu le preguntó a Tanjiro en ese momento. Deambular a ciegas por las montañas era un acto que hacía perder mucho tiempo, por lo que Shiraya recurrió a Tanjiro para tomar la decisión más sabia. Después de todo, la nariz de Tanjiro es muy sensible a los olores, así que ya sea que esté buscando a alguien o a fantasma, no hay nada de malo en seguir la nariz de Tanjiro. Al escuchar esto, Tanjiro olfateó con cuidado, luego analizó el complicado olor en el aire y finalmente tocó el lugar donde el olor del ki de sangre era más fuerte. Tanjiro planea ir al lugar donde el olor a sangre es más fuerte. En primer lugar, puede encontrarse con sobrevivientes y, en segundo lugar, el lugar donde el olor a sangre es más fuerte, definitivamente habrá el aliento de fantasma, y luego podrá continuar siguiendo el aliento residual de fantasma. Al ver que Tanjiro hizo un movimiento, Shiraba también siguió a Tanjiro e Inosuke siguió a Shiraya. Baiyu siguió la dirección del avance de Tanjiro hasta la montaña, y con el rápido toque de Tanjiro, Tanjiro rápidamente encontró el aliento del sobreviviente, volvió la cabeza hacia Baiyu y dijo: Mayor Baiyu, ¿hay sobrevivientes? Vamos. Ir a buscar a los supervivientes primero. Al escuchar esto, Baiyu no tenía ninguna opinión, por lo que asintió. Después de caminar hacia adelante durante unos minutos, Tanjiro vio dos figuras, escondidas furtivamente detrás de un gran árbol, y luego Tanjiro lo tocó silenciosamente, y cuando se acercó, Baiyu y Tanjiro descubrieron que estas dos personas también eran miembros de la matanza de fantasmas. Equipo. Justo cuando Tanjiro estaba a punto de saludarlo, uno de ellos de repente se giró y miró todo lo que había detrás de él con horror. Cuando Tanjiro vio la cara del miembro del equipo que de repente se dio la vuelta, Tanjiro de repente exclamó sorprendido: Shinji. Tanjiro. Akubane-senpai. El hombre a quien Tanjiro llamaba Shinji también estaba muy sorprendido y les gritó a Shiraba y Tanjiro frente a él. Inmediatamente, el otro miembro del equipo también se dio vuelta, y después de mirar a Shiraya, Tanjiro e Inosuke, le preguntó a Shinji que estaba a su lado: ¿alguien que conoces? Al escuchar esto, Shinji asintió y luego le dijo al miembro del equipo: hermano, este es el amigo que conocí cuando participé en la selección final del Ghost Killing Team. El hermano de Shinji se llamaba Shinichi Murata, un miembro del Ghost Killing Team 2 años antes que Shiraya y Tanjiro, y cuando Shinji estaba en la montaña Fujisan, a menudo hablaba con Tanjiro sobre su hermano, por lo que Tanjiro saludó cortésmente a Shinichi. Shinichi-senpai, mi nombre es Tanjiro Tanjiro. Shinji es un amigo. Este de pelo blanco es Akuba-senpai, y el que tiene la cabeza cubierta de jabalí es Inosuke. Entonces Tanjiro presentó a Shiraya e Inosuke a Shinichi. Después de saber que Tanjiro y Shinji eran miembros del mismo equipo, Shinichi mostró una mirada decepcionada y luego dijo abatido: no deberías venir, solo confía en tu nivel D, también te enviarán a la muerte si vienes.
No tiene ningún sentido. Incluso mi fuerza de grado A escapó de mala gana con mi hermano menor. Solo el pilar puede resolver el fantasma en Spider Mountain. Justo cuando las palabras de Shinichi cayeron, Inosuke inmediatamente le dio un puñetazo en la cara a Shinichi y luego dijo un poco triste. Menos hablas conmigo. Para decir significado, tu existencia no tiene sentido, explícame rápidamente la situación aquí, pollo débil. Inosuke. Tanjiro inmediatamente le gritó a Inosuke, pero Inosuke no le tenía miedo a Tanjiro en absoluto, por lo que hizo la vista gorda ante la reprimenda de Tanjiro. Aku tampoco detuvo el comportamiento de Inosuke, solo observó todo en silencio. Shinji no conocía a Inosuke, por lo que no esperaba que Inosuke golpeara directamente a su hermano, y también hizo un comentario sarcástico de que su hermano era un pollo débil. Esto hizo que Shinji se sintiera muy infeliz, y finalmente Shinji, que no pudo evitarlo, empujó a Inosuke y luego replicó. Mi hermano no es un pollo débil, me protege bien. Ichinosuke vio a Shinji hacerse algo a sí mismo, así que pensó que iba a batirse en duelo con él, por lo que estaba listo para luchar contra Shinji, pero Aku sujetó a Inosuke en ese momento y le dijo. No te dejes llevar. Shinichi-senpai, lo siento. A Inosuke le falta cerebro y a la gente le gusta ir recta, pero otros no son malos, no te preocupes. Tanjiro se convirtió en un pacificador y ayudó a Inosuke a disculparse con Shinichi y los dos hermanos. Murata Shinichi no es una persona calculadora, por lo que no se tomó en serio la irracionalidad de Inosuke. Cuéntanos sobre la situación aquí. ¿Qué encontraste? En este momento, Shira, como el núcleo de Tanjiro e Inosuke, una vez más inició una investigación sobre los dos hermanos de Shinji. Para la investigación de Baiyu, Shinji no tuvo ningún desaire después de todo, Baiyu todavía tiene cierta majestad en su mente, barriendo a todos los fantasmas en el campo de selección, esa fuerza definitivamente no está a su nivel, tal vez la fuerza de Baiyu sea incluso más poderosa que la de su hermano de grado A. Baiyu también entendió la situación general después de escuchar la historia de Shinji, resultó que parecía haber un fantasma fuerte en Spider Mountain, por lo que el líder del equipo asesino de fantasmas usó el cuervo para reunir un equipo para luchar contra fantasma atrincherado en la montaña araña. Como resultado, la mayoría de los miembros del equipo descuidaron sus precauciones, fueron manipulados por hilos de seda de araña y luego se mataron entre sí. Incluso si los miembros del equipo que no estaban controlados por el hilo de seda de araña encontraron el truco y cortaron el hilo de seda, la araña no pasó mucho tiempo para que la araña reinstalara el hilo de seda en la montaña, y gradualmente cada vez más personas fueron manipuladas. Incluso si un jugador despiadado es cortado por las manos y los pies del miembro del equipo, todavía no puede romper completamente el punto muerto, porque al hacerlo, solo está ayudando a Ghost a matar a su propia gente. Entre ellos, los más muertos fueron los jugadores de nivel D más bajo, que es el nivel en el que se encuentra actualmente Baiyu. La calificación del Ghost Killer Team es que Raven informa la situación de cada misión de su maestro a la sede del Ghost Killing Team y el cuartel general registran los resultados de la batalla, y solo si los resultados cumplen con las condiciones de actualización, Raven emitirá nuevas insignias de nivel y fondos de recompensa para el Ghost Hunter. Los dos hermanos de Shin son del tipo más racional, frente a tal situación, Shinichi solo puede tomar a su hermano menor para elegir evitarlo y luego esconderse, siempre y cuando se queden despiertos hasta el amanecer o esperen al pilar más fuerte del fantasma. Killer Team se presentará, tienen esperanza de salvación. Este es el plan de los dos hermanos en este momento, y no se puede decir que sean tímidos y temen a la muerte, pero son más capaces de reconocer la situación. Si sabes que no puedes ganar esta batalla y corres estúpidamente para morir, es un comportamiento ridículo. De repente, el sonido de los hilos de seda tirando de repente sonó en los alrededores tranquilos, y después de escuchar este sonido, el rostro del hermano de Shinji, Shinichi, de repente se puso feo. Los están persiguiendo otra vez. Salgamos de aquí rápidamente y encontremos un lugar seguro otra vez. Shinichi abrió la boca y aconsejó a Baiyu y su grupo que evitaran esta situación problemática por el momento. Demasiado tarde. Dijo Baiyu en este momento. Luego, muchos miembros del equipo de matanza de fantasmas se esparcieron alrededor del grupo de Baiyu, y esos miembros del equipo eran como zombies, y su postura para caminar era muy anormal. Corten el hilo de seda de sus cuerpos, cooperen conmigo para matar un camino sangriento y aprovecharás la oportunidad para escapar del cerco. Shinichi, como la existencia de mayor rango de todos, dio órdenes a Baiyu y su grupo. No hay necesidad de molestarse tanto. Baiyu se puso de pie esta vez, y entonces su mano derecha ya estaba en la empuñadura.
Luego, Bai Yu ajustó su respiración y, de repente, Bai Yu sacó el cuchillo Nikki de 2 colores que tenía en la cintura, pero la hoja se detuvo cuando estaba a la mitad. Entonces vi un ciclón cerca de la pluma blanca. Con el tiempo, el ciclón se volvió cada vez más intenso y gradualmente se convirtió en un torbellino. Y en la parte más exterior del ciclón se pueden ver salpicaduras de agua. El torbellino se centró en las plumas blancas y se extendió. Las plumas blancas, las túnicas azules con ondas de agua y el cabello danzaban con el torbellino. Tanjiro y los demás eran iguales. Al ver que Bai Yu lanzó un movimiento distinto al tipo Agua 10, Tanjiro no pudo evitar envidiar. Este es otro movimiento que Tanjiro nunca había visto antes. Tanjiro, que siempre ha sido inseparable de Bai Yu, no sabe cuándo Bai Yu creó su propio movimiento exclusivo. Tanjiro aún no ha comprendido completamente el tipo de cambio por el que le pidió consejo a Shiraba únicamente. Aunque Tanjiro puede usarlo con éxito ahora, está lejos de la cantidad de espadas que tenía Aku la última vez que luchó contra Han Ghost. Ahora la cantidad máxima de cuchillos que Tanjiro puede hacer en un segundo es 4 cuchillos, y el tiempo de golpe solo puede durar 2 segundos, lo que significa que la cantidad máxima de cuchillos de Tanjiro es 8 cuchillos. En ese momento, cuando Bai Yu luchó contra Han Ghost, casi blandió casi 40 cuchillos, y esta comparación obviamente no era una calificación. Por lo tanto, si Tanjiro quiere aprender los movimientos creados por el mismo de Shiraba, necesitará algo de experiencia. Shinichi no sabía qué iba a hacer Bai Yu, pero al ver la formación exagerada que hizo Bai Yu en este momento, no quería interferir con Bai Yu. Sintiendo el impulso de Bai Yu, Shinji admiró a Bai Yu aún más. Obviamente no se habían visto durante casi 2 meses, y la fuerza de Bai Yu debe haber aumentado otro nivel en comparación con cuando estaba en la selección anterior. El aliento de agua, el tipo de recolección, el juicio del reino. Respiración de agua, elección de 3 tipos, juicio de dominio. Este movimiento es un nuevo movimiento que Bai Yu ha sublimado sobre la base de 2 movimientos de creación propia, el tipo Pictuan y el tipo Pictuo. La prueba de dominio puede lanzar dominio absoluto del ki de espada sobre todos los objetivos marcados por la pluma blanca dentro de los 50 metros del área circundante, y cuantos más objetivos marcados, más débil será el poder. Ventajas de los movimientos que pueden atacar a múltiples objetivos al mismo tiempo. La desventaja del movimiento es que el tiempo de liberación de la habilidad es largo y no puede ser instantáneo. Cuando Bai Yu rápidamente sacó la espada de su vaina, repentinamente estallaron ráfagas de agua bajo los pies de Bai Yu, y luego el torbellino se disipó abruptamente y el aire circundante instantáneamente volvió a calmarse. En un radio de 50 metros, las espaldas de todos los miembros del Ghost Killing Team que estaban controlados por hilos de seda de araña generaron densos ataques de ki de espada. El poder de esas espadas ki no se puede comparar con el estrangulamiento de la hoja oscura del tipo 10 espadas y el corte sombra de agua del tipo único. Si es atacado en el cuerpo de Ghost, no puede asestarle mucho golpe a Ghost, a lo sumo, es solo para cortar el cuerpo de Ghost en una línea de sangre que no es profunda ni superficial. Sin embargo, este poder cortó y controló los hilos de seda de araña de esos miembros del equipo, pero no fue un problema. Al final, los miembros del equipo que rodearon a Bai Yu y su grupo perdieron el control y cayeron al suelo. Tan pronto como Shinji vio una escena así, no pudo evitar sorprenderse. Esto significa que la gente común realmente no puede hacerlo. Tomemos como ejemplo al propio Shinichi, incluso si es un jugador de grado A que es más avanzado que Bai Yu, no puede hacerlo como Bai Yu y liberar instantáneamente el control de casi 20 personas. ¿Sigue siendo este el nivel de fuerza del grado D? Shinichi exclamó en secreto en su corazón. Ahora bien, incluso si Tanjiro se jactara de que Akuba era uno de los 9 pilares, Shinichi no tendría ninguna duda de que Akuba era el pilar del Ghost Killer Team. Incluso el tan fuerte Inosuke no pudo evitar admirar a Bai Yu en este momento. Hermano mayor Bai Mao, es realmente poderoso. En este momento, Inosuke también admiraba a Bai Yu desde el fondo de su corazón en este momento. Esto se puede ver en el llamado de Inosuke a Shira como el hermano mayor. Shinji tenía una expresión confusa, todavía un sentimiento familiar. Bai Yu aún resolvió fácilmente la situación incluso si no podía resolver la situación frente a otros miembros del equipo. Si no fuera por el hecho de que Bai Yu era miembro del Ghost Killing Team seleccionado en la misma sesión que él, Shinji realmente podría pensar erróneamente que Bai Yu era uno de los 9 pilares del Ghost Killing Team. Con una existencia tan poderosa como Bai Yu, es realmente demasiado difícil morir.
Shinichi, que originalmente planeaba escapar, gradualmente sintió que no había necesidad de escapar después de ver la fuerza de Baiyu, tal vez siempre y cuando ayudara de Baiyu a encontrar al fantasma que controlaba estos hilos de seda de araña y dejara que Baiyu los matara. Segundos, podría romper completamente este punto muerto. Justo cuando Shinichi estaba calculando con entusiasmo sus planes futuros, una esfera de color rojo sangre cayó repentinamente del árbol. En ese momento, la carta lo sorprendió de inmediato, y luego todos también fijaron sus ojos en el pasado. La esfera roja que cayó repentinamente cambió de forma, pasando de una bola redonda a un pastel redondo ligeramente plano, como si pudiera cambiar la forma del cuerpo con el cambio de fuerza externa, que es muy similar a la naturaleza del limo. Entonces, la cosa de color rojo sangre que parecía una baba se retorció, como si estuviera viva. Baiyu miró esta cosa extraña que apareció de repente, y el instinto de su cuerpo le dijo a Baiyu que esta cosa extraña era algo muy peligroso. Y la aparición de esta cosa extraña inmediatamente hizo que la expresión de Tanjiro se arrugara con fuerza, porque Tanjiro olió el espeso ki fantasma de esa cosa. Mayor Baiyu, esta cosa extraña es fantasma. El olor es muy fuerte. Ten cuidado. Tanjiro luego le dijo a Shira a su juicio. Al escuchar esto, Baiyu también se sorprendió un poco, fantasma todavía se parece a este pájaro. ¿Podría ser que este tipo tomó la ruta evolutiva equivocada y abandonó por completo su apariencia humana? Fantasma. Cuando Shinichi escuchó las palabras de Tanjiro, no pudo evitar sentirse un poco incrédulo. Y el fantasma que es como un limo comienza a retorcerse en su cuerpo, y gradualmente bajo su movimiento, el fantasma del limo que puede tomar cualquier forma gradualmente tiene el prototipo de una persona, y luego el prototipo con el tiempo, aparecen más y más detalles, y el último es desnuda, una mujer con una figura algo ardiente apareció ante la vista de todos. Además de Shira, Tanjiro y los demás se volvieron un poco tímidos. No hace falta decir que Tanjiro definitivamente nunca había visto el cuerpo desnudo de una chica. Sin embargo, después de la timidez, la expresión tímida de Tanjiro fue inmediatamente reemplazada por conmoción, porque el fantasma femenino, que se transformó completamente de limo a forma humana, tenía las palabras cuerda más baja y deseo en sus pupilas. Este fantasma, que puede transformar la forma del cuerpo en fluido, es en realidad miembro de las 12 lunas fantasmas. 12 lunas fantasmas. Shinichi también pasó de la timidez al horror en un instante. Las piernas de Shinichi temblaron, y la frecuencia del temblor parecía estar sacudiendo sus piernas. No esperaba encontrarse con las 12 lunas fantasmas. Como miembro del equipo A de asesinato de fantasmas, naturalmente había oído hablar del prestigio de las 12 lunas fantasmas. Y la fuerza de las 12 lunas fantasmas, solo los pilares del equipo asesino de fantasmas tienen la capacidad de enfrentarla, por lo que es muy normal que Shinichi esté nervioso. ¿12 luna fantasma? ¿Qué es eso? Inosuke no sabía esto, así que preguntó estúpidamente. Al escuchar la pregunta de Inosuke, el corazón de Shinichi era un cuervo volando, una pregunta tan muda que realmente no sabía si responder o no. Es un fantasma muy poderoso. Le explicó Tanjiro a Inosuke con las palabras más simples. Ups. Entonces debo matarlo. Después de escuchar la explicación de Tanjiro, Inosuke no tuvo ningún miedo, pero estaba ansioso por intentarlo. Este tipo no puede ser tonto, ¿verdad? Shinichi vio las acciones de Inosuke y no pudo evitar preguntarse en su corazón. Aku extendió su mano para detener a Inosuke, y al ver que Aku lo detuvo, Inosuke no tuvo la intención de ir a la fuerza de buscar el cuarto de la cuerda inferior. Y en este momento, una niebla negra humanoide apareció junto a la cuerda inferior 4, y luego un hombre apareció instantáneamente en la posición de la niebla negra humanoide para reemplazar la niebla negra. Y las pupilas izquierda y derecha de los ojos del hombre son las mismas que la cuerda inferior desnuda 4, con las tres palabras cuerda inferior y 3. La aparición de un miembro de los 12 lunas fantasmas volvió a hacer que la atmósfera ya solemne fuera aún más sofocante. El olor que emanaba de las dos cuerdas inferiores hizo que el oprimido Tanjiro casi jadeara. Shinichi directamente debilitó sus piernas y cayó de rodillas. Encontré dos cuerdas inferiores a la vez, me temo que esta vez voy a morir, ¿verdad? Shinji también fue la primera vez que vio a su hermano temeroso de ser así, aunque estaba un poco decepcionado con la actuación de su hermano, pero a Shinji no le desagradaba su hermano por esto, sino que extendió la mano y lo levantó, animándolo. Hermano, no tengas miedo, el mayor Baiyu nos protegerá. Lo único que Shinji podía hacer era depositar sus esperanzas en Shiraa, porque creía que Shiraa era un hombre que podía hacer milagros.
Si puedes matar al sexto de la cuerda inferior, realmente no eres simple. El largo también es bastante guapo, pero esta vez tú y el tipo con la marca de la flor en la oreja morirán a manos mías y del siguiente. 3 cuerdas. Dijo la cuerda inferior desnuda 4, y se lamió los labios, tan lleno de ira. Al escuchar esto, Baiyu supo que este tipo venía por él y por Tanjiro, y era obvio que la orden de persecución asesina de Oni Mitsuhi no había sido nueva misión lanzada. Misión. Sin activar la normalidad de la deificación de fantasmas, mata el cuarto y el tercio de la cuerda inferior de un solo golpe. Misión. Recompensa por completar. Aliento de agua, maestría, mejorado a aliento de agua, misterios finales. Aliento de madera, maestría, actualizado a aliento de madera, significado final. Recompensa las habilidades de deificación del fantasma del anfitrión, mimetismo y avatar en la sombra. Castigo de misión no completada. Ninguna. En este momento, el sistema de cruce superdimensional le lanzó una nueva tarea a Baiyu. Aunque esta tarea no tiene ningún castigo, la recompensa de la tarea es muy rica, siempre que la recompensa de la tarea se obtenga con éxito, la capacidad de Baiyu para deificar tanto al fantasma como a la fuerza normal mejorará enormemente. Ambos métodos de respiración se han elevado al reino de los misterios supremos, y el efecto que esto produce debe ser un salto cualitativo. Tanjiro, estas 2 cuerdas inferiores fueron enviadas especialmente por Oni Mitsuhi Wuxi para matarnos. Lleva a alguien para resolver el fantasma que controla el hilo de seda. Aquí puedo lidiar con eso solo. Incluso si Baiyu Xuan estuviera listo para dejar que Tanjiro y los demás se transfirieran, para poder concentrarse en elegir 2 o 2. Tan pronto como Shin escuchó las palabras de Baiyu, inmediatamente sintió que Baiyu estaba loco. ¿Realmente quieres pelear 1 contra 2? Esta es la segunda cadena de las 12 lunas fantasmas. Incluso si Baiyu hubiera matado una de las 12 lunas fantasmas antes, no podría ser lo suficientemente arrogante como para ir a una docena o 2. Además, Shinichi también sintió que el asesinato de Akuyu definitivamente no fue una victoria aplastante, sino una casualidad con Tanjiro y los demás. Shinichi no confía en Baiyu, de hecho, es comprensible, después de todo, no sabe cuánta energía contiene Baiyu. Se puede decir que mientras Baiyu active la deificación fantasma, sin mencionar que puede matar el cuarto y tercero de la cadena inferior en segundos, pero definitivamente se puede suprimir al 100%, por lo que es completamente imposible para estos 2 cadenas inferiores para matar a Baiyu, porque Baiyu puede renunciar a la recompensa de la tarea para salvar su vida y matar estas 2 cadenas inferiores. Tanjiro estaba un poco sorprendido por la elección de Baiyu de elegir 2 cosas, pero Tanjiro no dudaba de la habilidad de Baiyu y también sintió que la decisión de Baiyu fue muy correcta, y debe encontrar rápidamente al fantasma que controla estos hilos de seda, así que para rescatar completamente a todos los miembros del equipo que están controlados. En comparación con ayudar a Shiraba a lidiar con la cuerda inferior, Tanjiro sintió que debería ir a salvar a la gente. Lo sé. Inosuke, hay 2 olores bajos que me molestan la nariz. ¿Tienes alguna manera de encontrar al fantasma que manipula el hilo de seda de araña? Debemos seguir lo que dijeron los predecesores de Baiyu y dividir las tropas en 2 maneras. Tanjiro inmediatamente le pidió ayuda a Inosuke. El fuerte olor de las 2 cuerdas inferiores estaba cerca, lo que perturbó por completo el sentido del olfato de Tanjiro. Al escuchar esto, Inosuke no esperaba que Tanjiro realmente pidiera ayuda, por lo que se sintió un poco orgulloso. Y luego dijo con orgullo: buscando a fantasma, ¿verdad? En las montañas, encontrar cosas es mi fuerte. Mientras no esté en un espacio cerrado y angosto, mi percepción espacial es muy poderosa. Después de eso, Inosuke se arrodilló sobre una rodilla, luego extendió las manos e hizo una postura para percibir el entorno. Aliento de bestia, tipo Kipzi, percepción espacial. Entonces, la mente de Inosuke se centró en sí mismo, a través de la percepción de todas las criaturas vivientes en un radio de 1 kilómetro. A través de las características de Oni, Inosuke pronto siente la existencia de un tercer fantasma además de las 2 cuerdas inferiores. Allá. Inosuke se levantó inmediatamente y señaló en dirección a Tanjiro. Shinichi-senpai, Shinichi. Apresurémonos hacia allí. Déjelo en manos del mayor Baiyu. Tanjiro inmediatamente dejó de holgazanear y les dijo a los hermanos Shinichi y Shinji. Shinji todavía creía en Shirama, así que asintió con la cabeza a Tanjiro. En cambio, Shinichi sintió ese Tanjiro estaba tan loco como Akuba. En realidad planeaba dejar que Baiyu se ocupara solo de 2 fantasmas de la cuerda inferior. Loco. Pierde tus canicas. Murmuró Shinichi.
El pequeño y guapo tiene mucha confianza en sí mismo. En realidad quiero tratar con nosotros dos solos. Puede que nos estés subestimando. Después de que el cuarto desnudo de la cuerda inferior terminó de hablar, lanzó directamente un ataque contra Bai Yu. Vi que el brazo del cuarto de la cuerda inferior era como plastilina, y de repente corrí hacia la pluma blanca, y de repente enredé a toda la persona de la pluma blanca. Si no quieres morir, ve rápido. ¿Aún quieres quedarte aquí y ver la obra? Al ver que estaba bajo control, Bai Yu inmediatamente le gritó a Shinichi. El impulso de este rugido realmente calmó a Shinichi. Inmediatamente, Shinichi huyó primero. Tanjiro, Inosuke y Shinji no desairaron en absoluto y huyeron sobre sus patas traseras. Tanjiro vio a Shinichi salir corriendo e inmediatamente le gritó de nuevo. Shinichi-senpai, por aquí. Shinichi de repente persiguió en dirección a Tanjiro presa del pánico. Bai Yu, que estaba controlado, sintió una fuerza enorme apretando su cuerpo, y esta fuerza se hacía cada vez más fuerte. Si no fuera por la recompensa de la misión, Bai Yu ya habría activado la deificación fantasma y tirado de la cuerda inferior desnuda 4 hacia atrás para hacer estallar el martillo. Tilde controlado por mí, no puedes usar tus armas en absoluto, solo tu cuerpo físico, no puedes liberarte de mi control, y luego mi poder te convertirá completamente en carne. Xia Zizi se rió con orgullo, no esperaba que Bai Yu fuera controlado por él mismo tan fácilmente. Me ocuparé solo de este chico guapo. Persigue a ese cazador de fantasmas con flores en las orejas. Su cabeza fue recompensada personalmente por el adulto. Como si confiara en su control, Shimoji número 4 planea dejar que Shimojiro y su grupo vayan tras él. Shimojiro. Aliento de madera, un tipo, invasión de madera. Bai Yu también lanzó un movimiento creado por las características del aliento de la madera, la invasión de la madera. Aliento de madera, tipo de 1, invasión de madera. Este movimiento es el primer movimiento ofensivo creado por el propio Aku basado en Breath of War. Una gran cantidad de energía de esencia de madera generada por el usuario a través del aliento de madera, a través del contacto con el enemigo, una gran cantidad de energía de esencia de madera invadirá el cuerpo del enemigo, destruyendo por completo las células del enemigo. White Feather también se inspira en el hecho de que el agua puede transportar barcos y volcarlos, al igual que el ki de esencia de madera producido por la respiración de la madera, la cantidad adecuada de ki de esencia de madera puede reparar las células, pero un exceso instantáneo de ki de esencia de madera tendrá el efecto contrario. Cómo generar más esencia de madera en un corto periodo de tiempo es lo que Bai Yu ha explorado a través de la deducción de la respiración una y otra vez. Vi que la pluma blanca humeaba con niebla verde, y luego, el brazo del cuarto de la cuerda inferior envuelto alrededor de la pluma blanca se volvió verde a una velocidad muy rápida, y luego el brazo del cuarto de la cuerda inferior comenzó a encogimiento y finalmente necrosis completa. ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de magia usaste? El cuarto de la cuerda inferior también sintió la necrosis de su brazo, y esta necrosis aún es irreversible, si el cuarto de la cuerda inferior continúa manteniendo contacto con la pluma blanca. Se estima que con el tiempo todas sus células serán destruidas por la pluma blanca, lo que equivale a matarla. El cuarto de la cuerda inferior no esperaba que Bai Yu realmente usara un movimiento tan extraño cuando su cuerpo estaba completamente controlado. En su cognición anterior, mientras el cazador de fantasmas no pudiera sacar el cuchillo, equivalía a sentenciar a muerte al cazador de fantasmas, porque la fuerza física del cazador de fantasmas por sí sola no podía luchar contra fantasma. Inmediatamente, el cuarto de la cuerda inferior tomó la iniciativa de arrancarle el brazo presa del pánico, provocando que el cuerpo se desconectara de Bai Yu. Solo quería perseguir la cuerda inferior 3 de Tanjiro, vio el cambio repentino en la situación e inmediatamente, sin decirle una palabra, apareció un avatar de sombra frente a Bai Yu, y luego el cuerpo de la cuerda inferior 3 cambió de posición con la niebla negra humanoide. Y luego la cimitarra en la mano del tercio de la cuerda inferior fue limpiada hacia el cuello de Bai Yu. Bai Yu reaccionó extremadamente rápido, porque su brazo ya estaba necrótico, por lo que Bai Yu fácilmente se liberó del control. Al mismo tiempo, rápidamente cambió su patrón de respiración y la mano derecha de Bai Yu se colocó sobre el mango del cuchillo Nikawa de 2 colores en su cintura. El soplo de agua, el tipo de espiga, el estrangulamiento de la espada oscura. Bai Yu movió la Nikki Blade de 2 colores en su cintura como un rayo, y luego el cuerpo de Bai Yu de repente generó una densa protección de ki de espada, bloqueando el cuchillo reparador mortal de la tercera de las cuerdas inferiores. Aliento de agua, un tipo, corte en la superficie del agua.
Inmediatamente, Bai Yu sacó instantáneamente el cuchillo y lanzó un contraataque contra el cuello del tercio de la siguiente cuerda. Solo vi un destello de luz fría, un chorro de agua y el cuchillo de Bai Yu ya estaba sacado. Sin embargo, en este momento, el tercero de la siguiente cadena una vez más esquivó con éxito el golpe fatal de Bai Yu a través de la transposición del avatar de la sombra. Y el cuchillo de rueda solar de Bai Yu cortó la figura de niebla negra e inmediatamente disipó la figura de niebla negra con un corte. Después de algunos simples contactos entre las dos partes, estalló un olor extremadamente fuerte a pólvora. Después de un simple contacto con Bai Yu, el cuarto y tercero de la cuerda inferior también tienen una evaluación de la fuerza de la pluma blanca. Con medios tan extraños y una fuerza tan profunda, no es de extrañar que puedas matar al sexto de la cuerda inferior. El tercero de la siguiente fila ya no despreciaba la pluma blanca, sino que se puso serio. Y Bai Yu no dijo nada. Después de descubrir la habilidad del cuarto y tercero de la cuerda inferior, Bai Yu tomó la iniciativa de atacar al tercero de la cuerda inferior. Debido a que el cuello del tercio de la cuerda inferior es relativamente bueno para cortar, y el estado del cuerpo del cuarto de la cuerda inferior puede cambiar en cualquier momento, el cuarto de la cuerda inferior será un poco más difícil. Unen fuerzas para solucionarlo. El tercer giro de la cuerda inferior incluso decía el cuarto de la cuerda inferior. Después de ver los medios y la fuerza de Bai Yu, el cuarto de la cuerda inferior también entendió que el uno contra uno es muy fácil de volcar como el sexto de la cuerda inferior, por lo que el cuarto de la cuerda inferior optó por unir fuerzas con el tercero. La cuerda inferior, que es una forma más segura de lidiar con ella. Justo cuando Bai Yu se acercaba al tercio de la cuerda inferior, de repente Bai Yu tropezó violentamente y casi se arrojó al suelo. Inmediatamente, Bai Yu fijó sus ojos y miró sus pies, y descubrió que uno de sus pies fue succionado al suelo por una masa de coloide pegajoso de color rojo sangre. Finalmente, Bai Yu volvió a mirar el cuarto de la cuerda inferior y vio que el cuerpo inferior del cuarto de la cuerda inferior ya estaba unido al suelo circundante. Y el bulto de coloides pegajosos que le chupaban los tobillos era parte del cuerpo del cuarto de la cuerda inferior. Bai Yu sabía que no podía usar la fuerza bruta para deshacerse del cuarto de la cuerda inferior, e inmediatamente Bai Yu lanzó directamente un golpe al suelo. El aliento de agua, el tipo de martillo, la olla Taki. Respiración de agua, tipo Libra, Taki Pop. Este movimiento es un corte vertical de arriba hacia abajo que tiene un impacto severo en los objetivos debajo o en el suelo, y los maestros pueden generar olas de agua furiosas en el momento en que se corta la hoja. Luego, la mano de Bai Yu subió y bajó, y la hoja del cuchillo de rueda solar de dos colores cortó fuertemente hacia sus pies, y de repente la furiosa ola de agua sacudió el cuerpo del objeto gelatinoso adherido al suelo del cuarto de la cuerda inferior. Un trozo completo de pegamento que originalmente estaba adherido al suelo por el cuarto de la cuerda inferior se rompió instantáneamente en innumerables pedazos de cuerpo coloidal bajo el ataque de la pluma blanca, y el pie absorbido de la pluma blanca también se liberó. Aunque Bai Yu se salió de control, el ataque del tercero de la cuerda inferior ya había caído hacia Bai Yu. Justo cuando Bai Yu activó el Taki Pot, el tercero de la siguiente cuerda ya había colocado un doble de sombra detrás de Bai Yu. Bai Yu ya había esperado que Xia Citres aprovechara la oportunidad para atacarlo, así que después de lanzar el Taki Kettle, rodó hacia una táctica frente a él, colocándose temporalmente en una situación relativamente segura. Y el cuerpo del tercer cuerpo no cambió de posición con la sombra detrás de Bai Yu, sino que lanzó un shuriken hacia Bai Yu. Al mismo tiempo, todos los dobles de sombras del tercio de la cuerda inferior también siguieron el cuerpo, lanzando shurikens de sombras en dirección a la pluma blanca. Bai Yu de repente blandió su espada para bloquear esos shurikens voladores, y la postura eran extremadamente hermosas. Campana tilde campana tilde campana, entonces sonaron varios sonidos de metal golpeándose entre sí, y los 6 shurikens que volaron fueron bloqueados por Bai Yu. Justo cuando Bai Yu quería usar el aliento de agua, la forma de tres y la danza fluida se acercaba a él, el cuarto de la cuerda inferior aprovechó la oportunidad para enredar los pies de Bai Yu, y Bai Yu no tuvo oportunidad de lanzar un contraataque. Desde la perspectiva de la situación, cuando Bai Yu se enfrentó a dos cuerdas inferiores al mismo tiempo, no podía tener ninguna ventaja y no había posibilidad de contraatacar. Sin embargo, Bai Yu todavía usó su fuerza y operación para demostrar que podía lidiar con dos cuerdas inferiores al mismo tiempo. El aliento de agua, el tipo de recolección, el juicio del reino. La pluma blanca fija tuvo que activar el aliento de agua, recoger el tipo 3 y juzgar el campo para controlar temporalmente la situación.
Debido a que Baiyu no eligió muchos objetivos esta vez, no eligió otros objetivos excepto las dos cuerdas inferiores y esos 5 dobles de las sombras. Por lo tanto, la liberación del movimiento de Baiyu esta vez fue mucho más rápida que ahora. Vi a Baiyu sacar la mitad de la hoja, y luego se generó un gran torbellino en un instante, y después de exhalar e inhalar, Baiyu empujó violentamente el cuchillo nuevamente dentro de la vaina. En el momento en que Baiyu empujó el cuchillo cortador fantasma hacia atrás, una gran cantidad de agua salpicó bajo los pies de Baiyu, y luego el cuarto y el tercero de la cuerda inferior fueron atacados por la espada Ki. Debido a que la prueba de dominio de Wite Feather es una habilidad direccional, siempre que el objetivo no abandone el rango de ataque, no podrá escapar de la prueba. El doble de la sombra del tercero de la cuerda inferior fue instantáneamente dispersado por la espada Ki del juicio del reino. Aunque tanto Lower Stream 3 como Lower Stream 4 fueron juzgados por el dominio de Wite Feather, este poderoso ataque no fue suficiente para matarlos. El ataque solo cortó una gran cantidad de bocas de sangre en el tercio de la cuerda inferior, y estas bocas de sangre solo fueron causadas por el ki de la espada, no heridas por la hoja del cuchillo cortante fantasma, por lo que el efecto de supresión, naturalmente, no se vio afectado. Debido a que el cuerpo de la cuerda inferior está en estado coloidal, luego de ser juzgada por el dominio de la pluma blanca, fue directamente cortada en pedazos y cayó al suelo. El cuerpo descompuesto de la cuarta cuerda se retorció conscientemente y luego se reagrupó. El tercero de la siguiente cadena está un poco molesto por volver a curar las heridas en su cuerpo, aunque estas heridas no le causaron un daño fatal, a través de su poderoso poder curativo como fantasma, puede recuperarse rápidamente. Pero la razón del disgusto de la siguiente cadena 3 fue porque Baiyu en realidad lo atacó primero. Baiyu aprovechó esta brecha para deshacerse del control del cuarto de la cuerda inferior, y luego pensó en cómo deshacerse de la molesta restricción del cuarto de la cuerda inferior. Pronto, Baiyu miró a su alrededor, mirando los densos árboles a su alrededor, y Baiyu giró y saltó a un árbol. Baiyu sintió que en el árbol, debería poder deshacerse del control de la caída del cuarto de la cuerda inferior, a menos que el cuerpo del cuarto de la cuerda inferior aún pudiera tocarse a lo largo del tronco del árbol. Incluso si el cuerpo del cuarto de la cuerda inferior se puede tocar a lo largo del tronco del árbol, definitivamente no es tan fácil en el suelo, lo que puede darle a Baiyu un poco más de tiempo para reaccionar. Después de que la pluma blanca saltó al árbol, el cuerpo desintegrado del cuarto de la cuerda inferior también se reunió. Después de ver a Baiyu subir al árbol, no pudo evitar sorprenderse un poco, parece que Baiyu no solo es súper fuerte, sino que también tiene una cabeza inteligente, y de hecho piensa en subir al árbol para deshacerse de él. Su propia moderación. Aunque este es un buen método, también es difícil para las plumas blancas lanzarles ataques feroces en los árboles. Baiyu, que estaba parado en el árbol, naturalmente pensó en este problema, ¿cómo debería lanzar un contraataque después de subir al árbol? El tercero de las cuerdas inferiores, que usó el tipo asesinato como modo de ataque, pronto llegó a Baiyu con un doble de la sombra y luchó con Baiyu Fire. Baiyu vio que el tercero de la siguiente cadena tomó la iniciativa de encontrarse para luchar, y Baiyu tampoco valía nada, e inmediatamente lanzó un contraataque contra él. Vi que cuando el tercero de la siguiente cadena vio a Baiyu, el shuriken en su mano se lanzó pesadamente hacia Baiyu, y luego rápidamente dio vueltas detrás de Baiyu a través del doble de la sombra, y luego se arrojaron dos shurikens. Baiyu sabía que la técnica del demonio de sangre del tercero de la siguiente cadena era confiar en la transposición de estos dobles de las sombras para desempeñar una contención, y luego aprovechar las fallas expuestas durante la defensa del enemigo y finalmente asestar un golpe fatal. Sin embargo, ¿cómo pudo Baiyu filtrar la falla al tercio de la siguiente cadena? El soplo de agua, el tipo de espiga, el estrangulamiento de la espada oscura. Baiyu instantáneamente sacó el cuchillo Nikki de dos colores en su cintura, y primero usó la hoja oscura para estrangular este movimiento de contraataque defensivo y detuvo todos los shurikens que le dispararon. Luego, Baiyu se estrelló contra la sombra que el doble dejó a su alrededor en el tercio de la cuerda inferior para dispersar algunas espadas. Cuando Baiyu se dio la vuelta y cortó, noqueando al último doble de la sombra, de repente los tentáculos que salieron del cuerpo del cuarto de la cuerda inferior succionaron firmemente uno de los pies de Baiyu. Baiyu sintió la sensación en el pie. Sabiendo que el enredo del cuarto de la cuerda inferior llegó nuevamente a la puerta, e inmediatamente quiso sacar el cuchillo y lanzar la hoja oscura para estrangular nuevamente.
Como resultado, la mano de Baiyu simplemente puso la empuñadura, y los 4 cuerpos de la cuerda inferior estallaron en un tentáculo, y el tentáculo unió la mano de Baiyu con el mango y la vaina, y Baiyu no pudo tirar de la hoja. No podía tirar de la espada y no podía cooperar con la respiración para liberar el movimiento. Aunque Bai Yuxuan cambió su patrón de respiración, pasó del aliento de agua al aliento de madera. Aliento de madera, un tipo, invasión de madera. Fue nuevamente la última vez para disolver el ataque de madera controlado por la cuarta de las cuerdas inferiores. Esta vez la esencia de madera de Bai Yu se concentró en el brazo sellado, y vi que el brazo derecho de Bai Yu humeaba con una niebla verde, y en la palma de Bai Yu brillaba con una tenue luz verde. Ante la invasión del bosque de pluma blanca, el cuarto de la cuerda inferior estaba completamente indefenso, y el cuarto de la cuerda inferior también fue inmovilizado hasta la muerte por primera vez. Si cambias a otro cazador de fantasmas, definitivamente no podrás liberarte de su control. Al mismo tiempo, el tercio de la cuerda inferior sabía que la pluma blanca podía romper el control del cuarto de la cuerda inferior, por lo que la primera vez que la pluma blanca estaba controlada por el cuarto de la cuerda inferior, el tercero de la cuerda inferior de repente colocó a los 5 doppelgangers de sombra alrededor de la pluma blanca, rodeando la pluma blanca. Y la distancia entre Baiyu y los 5 dobles de las sombras era menos de un puño, y los 5 dobles de las sombras casi estaban atrapados frente al cuerpo de Baiyu. Danza de la muerte del demonio de sangre. El soplo de agua, el tipo de espiga, el estrangulamiento de la espada oscura. Al mismo tiempo que el tercero de la cuerda inferior lanzó su técnica de demonio de sangre, la danza de la muerte, Baiyu también se liberó del control del cuarto de la cuerda inferior y usó el aliento de agua, la forma del selector. Y la espada oscura para estrangular. La danza de la muerte es un movimiento que gira sobre sí mismo y dispara una gran cantidad de shurikens, y el avatar de la sombra seguirá el cuerpo y hará el mismo movimiento. Por lo tanto, los 5 dobles de las sombras rodearon a Baiyu tan de cerca, y desde este punto, se puede ver que el tercero de la siguiente cadena acabará con la determinación de Baiyu. En este momento, Baiyu no tuvo tiempo de poner una distancia segura del doble de la sombra que estaba cerca de él, porque los pies de Baiyu todavía estaban enredados en este momento y no se deshizo del control del cuarto de los cuerda inferior. Baiyu acababa de liberar su mano derecha con la invasión de la madera, y Baiyu no tuvo tiempo de liberar su pie controlado en ese momento. En ese caso, Baiyu perderá la oportunidad de lanzar Dark Blade Strangle, por lo que la situación que enfrenta será sin ninguna defensa, usando su cuerpo para bloquear la danza de la muerte de Stream Tree. Como resultado, Baiyu definitivamente morirá en la danza de la muerte en el tercero de la siguiente secuencia. Con el lanzamiento de la danza de la muerte del tercer acorde, los 5 dobles de las sombras de repente dispararon shurikens extremadamente aterradores. Aunque la mayoría de los shurikens fueron rebotados por el ki de espada generado por el Dark Blade Strangling lanzado por Baiyu, el Dark Blade Strangling duró solo 2 segundos. Los shurikens que rebotaron salpicaron indiscriminadamente en todas direcciones, por lo que cortaron muchas hojas, como si llovieran. Y el tiempo de ataque de la danza de la muerte es obviamente más de 2 segundos, y los 2 segundos de tiempo de invencibilidad ganados por Baiyu usando el dominio de la espada oscura para usar el aliento de agua, el tipo tridimensional y el juicio de dominio contra los 5 dobles de las sombras y el tercero de la cuerda inferior. El aliento de agua, el tipo de recolección, el juicio del reino. Esta vez, a Baiyu le tomó solo un segundo iniciar la prueba de dominio, y no tenía ningún poder, por lo que su poder no era muy fuerte. Sin embargo, Realm Trial una vez más ayudó a Aku Feater a bloquear la mayoría de los shurikens que surgieron de la danza de la muerte, pero Aku todavía fue arañado por algunos shurikens. Aunque la prueba del reino ha atacado el cuerpo de la cuerda inferior 3, la técnica del demonio de sangre y la danza de la muerte de la cuerda inferior 3 no han sido interrumpidas, pero muchos de los shurikens que son rebotados por el ki de la espada solo se lastiman a sí mismos. Después de que se inició la prueba, Baiyu repentinamente mató el alcance de la danza de la muerte y luego pisó las hojas que caían con una patada. Toda la persona de Baiyu es como una libélula que toca el agua, y en el momento en que los dedos de sus pies pisan las hojas, de repente produce una onda de agua y Baiyu parece estar en la superficie del agua. Aliento de agua, Hyu ningún tipo, gotas de agua. De hecho, este movimiento usa hojas para desplazarse y avanzar, que es una técnica corporal que Tanjiro usó para revertir la situación de batalla cuando lidiaba con Ibiki, pero en ese momento, Tanjiro pisó el papel y esta vez Baiyu pisó las hojas. Comparado con Tanjiro, el dominio de este movimiento es mayor que el de Tanjiro,
Porque mientras corre hacia el tercio de la cuerda inferior, Akuba sigue cortando el shuriken que explota hacia él con el cuchillo Nikki de 2 colores en su mano. Aunque se ha dado cuenta de que Baiyu ha escapado del punto de reunión del doble de la sombra, el tercio de la cuerda inferior no ha detenido la danza de la muerte en este momento. Y debido a que la pluma blanca pisó las hojas que caían para hacer un gran avance, el cuarto del siguiente acorde no pudo usar el método anterior para contener el progreso de la pluma blanca. Al final, incluso si el cuarto de la segunda cuerda convirtió su cuerpo en densos tentáculos y quiso controlar por la fuerza de Baiyu, la ingeniosa técnica corporal de Baiyu aún lo evitó. El cuarto de la cuerda inferior sabía que el objetivo de la pluma blanca era el tercio de la cuerda inferior, por lo que todo el cuerpo se volvió completamente en un estado coloidal y luego rápidamente tocó la posición donde estaba el tercio de la cuerda inferior. Baiyu, que había esquivado todos los ataques del tercero y cuarto de la cuerda inferior, ya se había acercado con éxito al tercero de la cuerda inferior y, al mismo tiempo, el cuchillo en su mano se había elevado por encima de su cabeza y luego apuñaló bruscamente hacia la cabeza del tercio de la cuerda inferior. Al mismo tiempo que el cuchillo de rueda solar de 2 colores en la mano de Baiyu apuñaló, el cuerpo del tercio de la cuerda inferior se intercambió con la posición del avatar de la sombra, y la espada de Baiyu atravesó el aire, y el golpe final solo noqueó a uno de los dobles de sombra del tercio de la cuerda inferior. Baiyu había anticipado durante mucho tiempo que el tercio de la cuerda inferior podría esquivar el ataque mediante la transposición del avatar de la sombra, por lo que Baiyu no tuvo ninguna fluctuación de humor. Pero en el momento del aterrizaje, cuando el cuerpo se deslizaba por inercia, la postura de ataque había cambiado. Vi el cuerpo de Baiyu inclinándose hacia adelante, sus pies mostrando estocadas para mantener el equilibrio durante el deslizamiento y, al mismo tiempo, el cuchillo Nikwa de 2 colores en la mano de Baiyu también retiró el cuchillo de su funda cuando la postura de ataque cambió. En este momento, Baiyu una vez más hizo un gesto para sacar el cuchillo, y al momento siguiente, la mano de Baiyu que sostenía el mango del cuchillo de repente se movió hacia adelante y hacia atrás 5 veces. O tilde 0 tilde 0 tilde 0 0. Sonaron 5 sonidos consecutivos de espada saliendo de la funda, y los sonidos estaban conectados entre sí, y se sintió como si solo hubiera un sonido. El aliento de agua, el tipo de pico, la sombra del agua corta 5 veces. Respiración de agua, elige un tipo. Battle Shadow Slash Five Link. Este movimiento es un derivado del Battle Shadow Slash, que convierte el ataque original de un solo núcleo en un ataque de múltiples núcleos. Baiyu ya había calculado el número de dobles de las sombras de la cuerda inferior 3, por lo que para evitar que cambiara de posición a través del doble de las sombras nuevamente, Baiyu lanzó directamente el Battle Shadow Slash Five Consecutive para asestar un golpe fatal al inferior. Cuerda 3 y su sombra Doppelganger. Por lo tanto, este es el verdadero movimiento asesino de Baiyu. El Battle Shadow Slash puede matar personas de manera invisible, e incluso si los siguientes 3 detectan que algo anda mal y cambian de posición, eventualmente no podrán evitar el ataque calculado de Aquaku. 5 rayos fríos destellaron, y la pluma blanca cortó la cabeza del tercio de la cuerda inferior y luego rodó al suelo. Abominable. ¿Cómo hiciste tal ataque? El tercero de la siguiente cadena no esperaba que después de abrir la distancia con Baiyu a través del avatar de la sombra, Baiyu también pudiera atacarse a sí mismo desde la distancia. Y se lanzó el ataque de Baiyu, y el ataque a Baiyu por parte del cuarto de la cuerda inferior también cayó. Debido a que a Baiyu solo le importaba matar primero al tercio de la cuerda inferior, ignoró por completo el cuarto de la cuerda inferior y, como resultado, explotó el cuarto de la cuerda inferior. Técnica del demonio de sangre, devoración sin fin. Vi que bajo los pies de Baiyu, el cuarto de la cuerda inferior, que se había convertido completamente en un estado coloidal, lanzó instantáneamente su técnica de demonio de sangre. Todo el cuerpo de la cuarta cuerda en estado coloidal se convirtió en una gran boca de sangre e instantáneamente se tragó las plumas blancas. En el momento antes de que se tragara de Baiyu, Baiyu respiró hondo y este aliento se convirtió en la clave para el avance de Baiyu. Baiyu, quien fue tragado por el cuerpo del cuarto de la cuerda inferior, inmediatamente sintió que el cuerpo del cuarto de la cuerda inferior no podía respirar en absoluto, y Baiyu pudo sentir que su cuerpo estaba siendo dañado por el cuarto de la cuerda inferior, y el cuarto de la cuerda inferior planeaban descomponerse por completo y absorberse. Baiyu intentó mover su cuerpo, pero descubrió que en el espacio extremadamente viscoso del cuarto de la cuerda inferior, se limitó a morir.
Afuera, la forma del cuerpo del cuarto de la cuerda inferior envuelta en la pluma blanca tomó una vez más el prototipo de un humano, y la postura de este humanoide era la postura de la pluma blanca cuando fue tragada. Bai Yu sabía que no podía prolongarlo más, de lo contrario, realmente tendría que morir en manos de este cuarto de la siguiente cadena. Ahora no puedo respirar y mi cuerpo no puede hacer ningún movimiento, por lo que es imposible usar mi último aliento para iniciar el movimiento de respiración de agua. Incluso si se utiliza la invasión de la madera del método de respiración de madera, la energía de esencia generada por una sola respiración no puede destruir por completo todas las células de la cuarta cuerda inferior. Por lo tanto, la guerra de desgaste de Bai Yu no se puede librar. ¿Quieres activar la deificación de fantasmas? Bai Yu también propuso esta idea en este momento, pero Bai Yu no quería renunciar a la recompensa de la tarea tan fácilmente. Después de todo, fue una pérdida de esfuerzo matar el tercio de la siguiente cadena, si abres la deificación del fantasma ahora. Es equivalente a todos los esfuerzos que acabas de hacer en vano, es mejor abrir directamente la deificación del fantasma al principio. Justo cuando Bai Yu estaba enredado, Bai Yu recordó su deducción de la invasión de la madera, porque no la controló bien. Como resultado, una gran cantidad de esencia de madera explotó directamente y esta explosión hirió directamente la piel de Bai Yu. Sin embargo, posteriormente Shira utilizó el aliento de Kino para restaurar la piel lesionada, lo que evitó dejar cicatrices. Con solo un suspiro, incluso si Bai Yu está dispuesto a salvarse mediante la autodestrucción, la elección de este punto de explosión debe ser extremadamente crítica. Aunque Bai Yu es muy reacio a elegir el punto de explosión en su cara, solo eligiendo el punto de explosión en su cara puede Bai Yu recuperar la oportunidad de respirar. Mientras Bai Yu pueda volver a respirar, podrá revertir la muerte. Si la columna del equipo asesino de fantasmas es tragada por el cuarto de la cuerda inferior, se estima que puede ser el final de la muerte, porque en el cuerpo del cuarto de la cuerda inferior, no solo no puede respirar, pero ni siquiera el cuerpo puede moverse. No puedo respirar, esto equivale a la sentencia de muerte del cazador de fantasmas, incluso si es una columna. Si no puedes respirar, confiando en tus propios atributos para luchar contra el fantasma más común, todavía no hay posibilidad de ganar. Incluso antes de que se tragara el pilar, era como Bai Yu y respiró hondo. Pero en el cuerpo del cuarto de la cuerda inferior, no puede moverse en absoluto, por lo que no puede lanzar un ataque para salir del peligro. A menos que el pilar tenga un movimiento que no dependa de las armas como medio, el final es la muerte. La razón por la que Bai Yu todavía tenía la oportunidad de romper este punto muerto era confiar en el aliento de madera que no estaba en los métodos de respiración de las 5 escuelas principales. Debido a que la respiración de Kono no necesita ningún medio para desempeñar su papel, incluso si Aku no puede mover todo su cuerpo, mientras le quede un aliento, puede usar la respiración de Kino. Inmediatamente, Bai Yu usó su último aliento para condensar una gran cantidad de esencia de madera cerca de su nariz, y estas plumas blancas usaron leyes de respiración especiales para producir ki de esencia de madera, extremadamente violento, especialmente en este ambiente cerrado. La concentración de esencia alcanzó instantáneamente un punto crítico. Y luego ocurrió una explosión. Auge. Solo se escuchó una explosión sorda, y el cuerpo del cuarto de la cuerda inferior que sostenía la cabeza de Bai Yu explotó por todas partes. La nariz de Bai Yu fue explotada y sangrando directamente, y las hemorragias nasales fluyeron hacia abajo. Bai Yu inmediatamente aprovechó la oportunidad y respiró con avidez, y entre respiraciones, Bai Yu utilizó la invasión de la madera. El cuarto de la cuerda inferior no esperaba que Bai Yu realmente tuviera la capacidad de resistir y, aunque estaba sorprendido, el cuarto de la cuerda inferior quería envolver completamente la pluma blanca nuevamente. Sin embargo, Bai Yu no le daría esta oportunidad al cuarto de la siguiente cadena. Aliento de madera, un tipo, invasión de madera lanzada. La pluma blanca es la velocidad y el ritmo más rápidos para llevar el poder de la invasión de madera al punto más alto. De repente, toda la persona de Bai Yu era como una plaga y una gran cantidad de gas verde burbujeaba en su cuerpo. Y el cuarto de la cuerda inferior quiere volver a envolver la cabeza de Bai Yu, lo cual ya es imposible. Una gran cantidad de energía de esencia de madera se vertió frenéticamente en el cuerpo del cuarto de la cuerda inferior y causó estragos en sus células. Se puede decir que cuanto más apretadas estén las plumas blancas de los 4 paquetes de la cuerda inferior, más rápido morirá el cuerpo. No puedo evitarlo, el cuarto de la cuerda inferior instintivamente quiere separarse de Bai Yu.
La inversión de la situación hizo que el cuarto de la cuerda inferior repentinamente tuviera miedo. La pluma blanca en este estado, no tiene ninguna forma de lidiar con ella, los movimientos asesinos más fuertes son ineficaces contra la pluma blanca, si como el tercero de la cuerda inferior, un tablero y una mirada de la batalla, obviamente es aún más incapaz de luchar contra la pluma blanca. La razón nacida del miedo dio origen a la idea de correr para salvar su vida. Vi que el cuarto de la cuerda inferior abandonó esos cuerpos necróticos, y todo el cuerpo se retiró sobre el cuerpo de Baiyu como una marea. Después de que Baiyu vio las acciones del cuarto de la cuerda inferior, sintió la intención del cuarto de la cuerda inferior de escapar, por lo que cuando el cuarto de la cuerda inferior no estaba completamente separado de él y sus manos fueron liberadas, inmediatamente lanzó un ataque al cuarto de la cuerda inferior. Aliento de madera, un tipo, espina de invasión de madera. Baiyu inmediatamente sacó el cuchillo cortante fantasma en su cintura, y luego concentró toda la esencia de madera ki que Muzi había invadido en la punta del cuchillo, y finalmente apuñaló fuertemente hacia el cuerpo de Xia Zizi 4. En un instante, el cuerpo del cuarto de la cuerda inferior fue desintegrado por la esencia ki de la madera, y todos estaban necróticos y quebradizos. Un golpe mortal, esto también es lo que Baiyu no esperaba. El cuarto de la cuerda inferior ni siquiera tuvo la oportunidad de abandonar el cuerpo necrótico, y todas las células del cuerpo fueron destruidas por el ki espiritual de la madera. La liberación de la invasión de la madera con la ayuda del cuchillo cortante fantasma como medio fue algo que Baiyu esperaba de repente, pero no esperaba que el poder liberado por la punta del cuchillo fuera en realidad mayor que el poder liberado a través de todo cuerpo, y al instante desintegró el cuarto de la cuerda inferior. También se puede considerar que Baiyu ha desbloqueado con éxito un movimiento asesino importante. Después de completar esta misión, el reino del método de respiración de madera se actualizará al reino de los misterios finales y usará este método de respiración del reino para lanzar la invasión de madera. Y Thorn, el índice de daño definitivamente aumentará en varios niveles. Se estima que la mejora del método de respiración puede ser la preparación del sistema para hacer frente a fantasmas sinuosos. Al igual que Breath of War, en dos batallas clave, Breath of War hizo maravillas. Al mirar el cuerpo del avatar seco que se disipaba del cuarto de la cuerda inferior, Baiyu no sabía si aún podía recolectar sangre, y con la mentalidad de intentarlo, Baiyu ató la herramienta de recolección de sangre de Yushilan al torso seco. Luego, la herramienta de extracción de sangre comenzó a extraer sangre del cuerpo y finalmente se extrajo un poco de sangre negra. Al mirar la sangre negra, Baiyu supo que el ki de la esencia de madera había destruido todas las células sanguíneas de los cuatro de la cuerda inferior, y no sabía si esa sangre necrótica ayudaría en la investigación de Zushi. Finalmente, Baiyu notó de inmediato que había un pequeño trozo de cuerpo en el tercio de la cuerda inferior que no se disipó por completo. Baiyu rápidamente insertó la herramienta de recolección de sangre. El método de muerte del tercio de la cuerda inferior es diferente al cuarto de la cuerda inferior, por lo que el cuerpo está muy fresco. Tan pronto como se inserta la herramienta de recolección de sangre, la sangre roja brillante se extrae inmediatamente y luego se llena con las herramientas de recolección de sangre. Baiyu inmediatamente volvió a guardar las dos herramientas de recolección de sangre que habían recolectado sangre, y luego una llamada de gato llegó a los oídos de Baiyu. El maullido expreso de Yu Shilan encontró a Baiyu nuevamente por primera vez, y Baiyu todavía puso dos herramientas de recolección de sangre recolectadas en la pequeña mochila en la parte posterior del maullido expreso como la última vez. El maullido del mensajero que recibió la sangre no se quedó mucho tiempo y, con la sangre, desapareció a través de la técnica del fantasma de sangre de Yushilan. Mucho después de que Shira, Tanjiro e Inosuke entraran en la montaña, los débiles latidos del corazón y la respiración del Ghost Killer gravemente herido de repente se detuvieron en los oídos de mi esposa. Los oídos de mi esposa Shanji son tan sensibles que puede escuchar los latidos del corazón de cada uno incluso sin usar un estetoscopio o pegarlo en el pecho del otro. Los débiles latidos del corazón y los sonidos respiratorios que siempre habían existido desaparecieron en este momento, lo que hizo que mi esposa Shanji de repente mirara al miembro del equipo que yacía en el suelo. ¿Muerto? Mi esposa Shanji se preguntó de repente en su corazón. Inmediatamente, mi esposa Shanji se arrastró con cuidado frente al miembro muerto del equipo y luego sondeó cuidadosamente la respiración del miembro del equipo con su mano. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, durante mucho tiempo, mi esposa Shanji todavía no sintió el aliento del miembro del equipo, y de repente mi esposa Shanji se asustó y retiró la mano, y luego tartamudeó en estado de shock. Realmente muerto. Está muerto.
Después de eso, mi esposa Shanji se distanció violentamente del miembro del equipo muerto y los nervios de toda la persona de repente se tensaron. En ese momento, el pequeño gorrión que seguía a mi esposa Shanji voló frente a mi esposa Shanji y luego gorjeó, luciendo muy ansioso. Mi esposa Shanji no sabía lo que el gorrión estaba tratando de decir, así que le dijo: realmente te envidio, puedes estar sin preocupaciones. No es necesario que experimentes la amargura de ser un ser humano en absoluto. Vidente. Como mi esposa Shanji no entendía lo que quería decir, el pequeño gorrión inmediatamente picoteó ansiosamente la cara de mi esposa Shanji. ¿Qué estás haciendo? Siempre picotea a la gente inexplicablemente, duele saberlo. No eres tan lindo en absoluto. Tus frijoles son tan lindos como fantasmas, eres demasiado feroz como un gorrión. Mi esposa Shanji de repente señaló al gorrioncito con algo de molestia y regañado. Regañando, mi esposa Shanji pareció recordar algo, y de repente su expresión cambió repentinamente y gritó: Tanjiro trajo tus frijoles a la montaña con él. De hecho me quitó mis frijoles favoritos. Tanjiro es terrible. De verdad lleva chicas a lugares tan peligrosos. Un tonto. Un tonto. Un tonto. Estúpido. Mi esposa Shanji, que reaccionó por completo, de repente corrió hacia la montaña araña, la velocidad era como un rayo. Tú, frijoles. Ya voy. No tengas miedo. Ahí es donde te estoy protegiendo. Mi esposa Shanji corrió hacia las montañas así, hasta que se cansó y se quedó sin aliento. Mi esposa Shanji se calmó mucho y la sangre de pollo se agotó por completo. Tú, frijol. Frijoles. Frijoles, 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 ¿dónde estás? Akua-senpai, Tanjiro, Inosuke, ¿dónde diablos están? No serán asesinados por fantasmas, ¿verdad? Incluso Hitaro ya no está conmigo. Adentrarse en la montaña de arañas para encontrar sus frijoles y encontrar a mi esposa Shanji que está un poco sin fuerzas, está arrodillada en el suelo, en comparación con la montaña, en la montaña, los oídos de mi esposa Shanji escuchan los gritos con mayor claridad y al mismo tiempo, más penetrantes. Tengo miedo de que mi esposa Shanji, que tenía miedo de afrontar todo sola, fuera completamente derrotada por la defensa psicológica, y de repente mi esposa Shanji lloró, mi esposa Shanji lloraba mientras se tocaba las lágrimas. Y en ese momento, el pequeño gorrión se posó encima de la cabeza de mi esposa y gorjeó. Mi esposa Zenji inmediatamente agarró al pequeño gorrión y le frotó la cara al pequeño gorrión llamado Chataro. Genial. Tú y Teataro. No me abandonaste. Te ves tan lindo, aunque no tan lindo como tus frijoles, dijo mi esposa Shanji mientras se frotaba. Si escuchas esto en otro canal que no sea Mundo Novel Fanfic, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Y en ese momento, mi esposa Shanji de repente hizo un crujido detrás de ella, lo cual fue espeluznante en esta montaña extremadamente lúgubre. Mi esposa Shanji no pudo evitar estremecerse, y luego toda la persona no pudo evitar congelarse, como si estuviera arreglada. Mi esposa Shanji, que intentaba contener su miedo, de repente giró la cabeza mecánicamente. Al girar la cabeza y ver una escena, impactó directamente el alma de mi esposa Shanji, porque una araña con cabeza humana se arrastraba hacia mi esposa Shanji. Y el crujido de hace un momento fue el sonido que hacía la araña con cabeza humana arrastrándose. ¡Ah! Mi esposa Shanji gritó con todas las fuerzas de su garganta, y luego toda la persona fue golpeada nuevamente como sangre de pollo, se dio la vuelta y corrió ferozmente. Al observar la velocidad de la buena vida de mi esposa, podemos saber que cuando el hombre se encuentra en peligro, el potencial que explota es inimaginable. Mi esposa Shanji era como un rayo amarillo y corrió más de 10 metros en un instante. ¿En realidad es una araña con cabeza humana? ¿Qué diablos está pasando? ¿Estoy soñando? Debo estar soñando. Despierta rápido. Despierta rápido. Mi esposa Shanji gritó fuerte mientras corría, como si quisiera ahuyentar al incomparable miedo en su corazón gritando. En medio de la carrera de mi esposa Shanji sin ninguna dirección, mi esposa Shanji corrió hacia un claro donde los árboles no eran muy densos. Inmediatamente, mi esposa Shanji se detuvo abruptamente y luego sus pupilas se encogieron repentinamente, mirando la escena frente a ella con sorpresa. En ese momento, mi esposa Shanji vio a mucha gente y una casa de madera suspendida en el aire. La mayoría de estas personas eran miembros que vestían uniformes del equipo de exterminio de fantasmas y algunos eran civiles.
Entre estas personas, algunas ya han desarrollado alienación, las extremidades del cuerpo comienzan a encogerse y al cuerpo les crecen patas de araña. Eso es extremadamente aterrador y no es diferente a mirar un monstruo. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? ¿Los humanos se convirtieron en arañas? ¿Esa casa está flotando en el aire? Parece que algo se puede ver débilmente desde el aire, ¿es un hilo de seda? Mi esposa Shanji seguía preguntándose en su corazón. De repente, se levantó una ráfaga de viento y un hedor extremadamente desagradable invadió la nariz de mi esposa. Mi esposa Shanji de repente se tapó la nariz y se quejó con una expresión incómoda. ¡Qué hedor masacre! Tanjiro, que tiene una nariz muy brillante, definitivamente apestará hasta la muerte con este olor. Este olor hace que me duela la garganta. Tengo los ojos ahumados y no puedo abrirlos. Por la descripción de mi esposa, puedes imaginar lo repugnante e irritante que es el olor de esta casa de madera. Es un arma biológica. Entonces, la casa de madera de repente hizo un crujido, y luego una araña con cabeza humana que era mucho más grande que la araña con cabeza humana que mi esposa Shanji acababa de encontrar colgaba boca abajo con seda de araña y colgaba. Tan grande. Tan grande. Es tan grande. Cuando mi esposa Shanji vio esta enorme araña con cabeza humana, inmediatamente exclamó 3 veces con asombro. Y esta enorme araña con cabeza humana es el fantasma que puede convertir a la gente común en humanos. Arañas con cabeza humana, a diferencia del fantasma Maitsuji que convierte a la gente común en fantasmas, este fantasma araña con cabeza humana muta a las personas en arañas con cabeza humana como esta, y las personas mutadas no obtienen ninguna mejora de habilidad, sino la forma. Se convierte en una araña con cabeza humana. Además de dar miedo, ni siquiera es tan bueno como los fantasmas comunes. Es completamente incomparable al fantasma Maitsuji que convierte a las personas en fantasmas. Debido a que Ghost Maitsuji no es miserable de fantasmar, desde cierto punto de vista, en realidad es dejar que la gente común evolucione a un estado superior, pero esta evolución tiene grandes fallas. Después de separarse de Shiraya, Tanjiro y su grupo rápidamente se tocaron en la dirección indicada por Inosuke. Oye. ¿Es realmente factible dejar a ese tipo allí solo? Shinichi no pudo evitar preguntarle a Tanjiro, y por su pregunta, se pudo ver que todavía estaba preocupado por Shiraya. Al escuchar esto, Tanjiro respondió. Si Shiraba-senpai no puede hacerlo, ¿de qué sirve que nos quedemos allí? ¿Estás planeando morir con el mayor de Baiyu? Las palabras de Tanjiro estaban dirigidas específicamente a Shinichi, y en su corazón, Tanjiro creía que Akuba podría hacer frente a la situación. Incluso si Baiyu realmente supiera que no podía hacer frente a las dos cuerdas inferiores, dijo una mentira piadosa para salvar al grupo, para que su grupo pudiera escapar con seguridad de la peligrosa situación en ese momento. Que Tanjiro también entendió que Shirahiro tenía razón al hacer esto, incluso si los dos roles se invirtieran, Tanjiro tomaría esa decisión. Por supuesto, lo que Tanjiro esperaba era que Akuba matara esas dos cuerdas inferiores. A medida que Tanjiro y su grupo se acercaban, los hilos de seda de araña en el bosque se volvieron cada vez más densos, y la velocidad del grupo de Tanjiro también era limitada. Porque si no prestan atención, quedarán enredados en hilos de seda de araña, por lo que Tanjiro y su grupo avanzan mientras cortan estos molestos hilos de seda de araña con un cuchillo Nikawa. Estos hilos se han vuelto densos, lo que indica que debemos estar cerca del fantasma que controla los hilos de seda. Todos deberían tener más cuidado. Tanjiro inmediatamente les recordó a todos amablemente. De repente, el camino delante de Tanjiro fue bloqueado repentinamente por un miembro del Ghost Killing Team, y ese miembro del equipo también era una miembro del equipo con una cola de caballo. En ese momento, todavía sostenía a otros miembros del equipo asesinados por ella, y su cuerpo también sufría muchas heridas de cuchillo, lo que parecía un poco aterrador. Estos tipos controlados otra vez. Inosuke se quejó de repente. No vengas aquí, te haré daño. Trae aquí a los miembros del equipo de nivel superior. De lo contrario, nos matarán a todos. La miembro femenina del equipo que estaba controlada le gritó a Tanjiro y su grupo con gran dolor. Después de eso, la miembro femenina del equipo lanzó un ataque contra Tanjiro. Tanjiro de repente se vio obligado a defenderse, observando el cuerpo de la miembro femenina del equipo haciendo por la fuerza una postura de ataque imposible, y escuchando los dolorosos gritos de la miembro femenina del equipo, Tanjiro de repente se molestó. Maldita sea. En realidad usa cables delgados para controlar a personas como esta, incluso si los huesos están rotos, no importa. Imperdonable.
Justo cuando Tanjiro se enfrentaba a la miembro femenina controlada del equipo, los otros miembros del equipo que todavía estaban cayendo al suelo, el suelo fue repentinamente manipulado por Oni con hilos de seda de araña. Los demás bajo control atacaron a Inosuke, Shinichi y Shinji. Por favor, dame un dolor. No quiero sufrir más. Mátame. Date prisa. Y aquellos miembros del equipo cuyas extremidades habían sido extrañamente torcidas y podían quedarse sin aliento en cualquier momento, de repente suplicaron a Tanjiro y su grupo. Ya que preguntas sinceramente por mí, te enviaré en tu camino. Al ver que estos miembros del equipo medio muertos estaban rogando por la muerte, Inosuke también se emocionó un poco y sus manos ya habían sacado los dos cuchillos Nikawa en su cintura, listos para enviar a los que rogaban por la muerte a la carretera. Espera. Inosuke, no puedo lastimarlos. Tanjiro inmediatamente habló para detener a Inosuke. Si no detienen a Inosuke, Tanjiro cree que Inosuke definitivamente hará el tipo de cosa de compañero de equipo. Inosuke, espera. Debes tener una manera de salvarlos. El personaje de Tanjiro es así, es decir, en el estado de otros que están empeñados en morir, todavía quieren salvar a otros. Estoy aburrido. Tanjiro. Eres tan molesto. El ataque de Inosuke que iba a atacar a los miembros del equipo controlado se detuvo de repente. Tanjiro sabía que Inosuke estaba un poco molesto por su decisión, así que le iluminó a Inosuke, pero están nuestros socios. No podemos hacerles daño activamente. Inosuke replicó mientras esquivaba los ataques de los miembros del equipo controlado, ellos mismos dijeron que querían que los matáramos, ¿con qué sigues luchando? Cuando Tanjiro e Inosuke esquivaron los ataques del otro, de repente chocaron espalda con espalda, e Inosuke continuó parado en sus propios zapatos y le dijo a Tanjiro. Sus movimientos son rápidos y son muy irracionales. Si continúan moliendo, lo hará. Seremos nosotros los que seremos asesinados. Tanjiro, esto nos queda a mí y a mi hermano. Dense prisa y encuentren al fantasma que controla el hilo de seda y mátenlo. De esta manera, podremos romper completamente este punto muerto y salvar a los miembros del equipo que están siendo manipulados. Y justo cuando Shinji se enfrentaba a un miembro del equipo controlado, se volvió hacia Tanjiro y le sugirió. Tan pronto como la carta de un hermano mayor escuchó esto, de repente sintió que su hermano menor también estaba loco. En este momento, conocí al héroe de la pluma blanca. Shinji, tu cerebro está quemado. ¡Qué tontería! Shinichi inmediatamente regañó a su hermano. Shinichi naturalmente no estuvo de acuerdo con la decisión de su hermano, porque no creía que Tanjiro pudiera matar al fantasma que manipulaba el hilo de seda, y si Tanjiro no podía matar al fantasma, sería equivalente a la decisión de Shinji, empujando total y completamente a los dos a una situación extremadamente peligrosa. Cuando Tanjiro escuchó esto, no esperaba que Shinji creyera tanto en sí mismo, así que asintió y dijo. Inosuke. Inosuke, vámonos. Depende de ellos. Bien. Inosuke no quería pasar tiempo con estos miembros del equipo que no podían lastimarlos, por lo que de repente abrió un camino y luego continuó corriendo en la dirección donde se encontraba Fantasma, que controlaba el hilo de seda. Tanjiro inmediatamente lo siguió, y antes de irse, Tanjiro le aseguró a Shinji. Definitivamente te salvaré del peligro. Oye, realmente tienes que irte. Shin vio que Tanjiro e Inosuke en realidad se habían escapado, y de repente se volvió un poco ansioso. Sin embargo, Tanjiro e Inosuke simplemente ignoraron a Shinichi. La carta indefensa agarró a Shinji y lo regañó. ¿Qué clase de héroe eres? ¿Sabes que dispersar el poder de combate a voluntad es un acto muy estúpido? Hermano, Tanjiro es el hermano menor del mayor de Akuyu, definitivamente podrá matar al fantasma que controla el hilo de seda. Debido a que esta es la decisión de Akua-senpai al principio, debes confiar en Shira-senpai y Tanjiro. Shinji inmediatamente consoló a su hermano. La razón más importante por la que Shinji tomó esta decisión fue que creía que Shira le había dado una explicación a Tanjiro en ese momento. Como Shira cree en Tanjiro, Shinji también cree en Tanjiro. Un miembro del equipo que también es de nivel de como tú, no importa lo poderoso que sea, ¿puede ser mejor que yo? Shinichi dijo un poco convencido. Shinichi sintió que incluso si quería quedarse con alguien que lo contuviera, no debía quedarse atrás, porque sentía que era mejor dejar que Tanjiro matara al fantasma que manipulaba el hilo de seda. Mamá. ¿Puedes ganar? Un joven fantasma de cabello blanco e inusualmente pálido le preguntó a una mujer fantasma sentada en una roca. El largo cabello de joven fantasma cubre uno de sus ojos, pero desde el otro ojo, se puede ver un personaje de Wu en la pupila.
El fantasma femenino sentado en la roca tiene muchos hilos de seda de araña conectados a los 10 dedos de sus manos, y es obvio que el fantasma que controla a los miembros del equipo asesino de fantasmas a través del hilo de seda de araña es el fantasma femenino a quien este fantasma adolescente llama madre. Este fantasma femenino, también tiene cabello blanco y tiene las mismas manchas redondas rojas en su cara que fantasma adolescente, pero la ubicación de las manchas de los dos es diferente. Lo más importante es que la figura de la fantasma femenina es muy material y la ropa de su cuerpo no puede ocultar su figura en absoluto. Si no te apuras, iré a contárselo a papá. El joven fantasma con un personaje de huevo en un ojo le dijo a la mujer fantasma a quien llamaba su madre. Fantasma femenino después de ver a este joven fantasma que se hacía llamar madre, su expresión inmediatamente se volvió asustada, y parecía que le tenía mucho miedo a este joven fantasma. No, no hay problema, mamá puede. Mamá definitivamente te protegerá. Así que no le digas a tu papá, no se lo digas. No. La sexy fantasma femenina inmediatamente le suplicó a joven fantasma presa del pánico. Entonces date prisa y mata a esos tipos que destruyen nuestra vida feliz. Joven fantasma dijo y se fue. Fantasma femenina miró al joven fantasma que se fue, y sus manos ya temblaban mucho. Parece que voy a usar esa muñeca. Chicos molestos, dadme toda la muerte. El fantasma femenino de repente se volvió despiadado. Mientras Tanjiro se distanciaba de Shimohiro y Shimohiro no. 3. Tanjiro descubrió que su nariz ya no estaba molesta y podía sentir el olor a su alrededor nuevamente. Inosuke, hay dos olores, allí. Tanjiro giró y corrió hacia el más cercano al olor. Pronto, una figura corpulenta se encontraba no muy lejos, como si esperara que Tanjiro e Inosuke llegaran a la puerta. Lo encontré primero. Mira, le corté la cabeza. Inosuke se emocionó inmediatamente cuando vio a Ondi. Después de eso, Inosuke saltó bruscamente y luego planeó cortar el cuello del fantasma de arriba a abajo desde el aire. Y justo cuando Inosuke estaba descendiendo, el fantasma de repente giró su duro y afilado brazo curvo para bloquear, y los dos cuchillos Nikki de Inosuke cortaron el brazo curvo del fantasma sin cabeza. De repente, dos armas afiladas chocaron y Marte salpicó. Entonces, Eadles agitó fuertemente su brazo y empujó a Inosuke. Este tipo no tiene cabeza. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ese no es el punto en absoluto. Inosuke no esperaba que este fantasma sin cabeza en realidad no tuviera cabeza, y el fantasma Inosuke sin cabeza estaba también la primera vez que se conoció, por lo que no sabía cómo lidiar con eso en absoluto. Después de todo, el punto clave de fantasma es cortarle la cabeza, pero ahora este fantasma sin cabeza no tiene cabeza, por lo que obviamente es imposible cortarle la cabeza. Tanjiro vio que Inosuke se vio obligado a retirarse, e inmediatamente se detuvo y no decidió atacar precipitadamente. El Oni Tanjiro sin cabeza también lo ve por primera vez. Tanjiro miró cuidadosamente a este fantasma sin cabeza y descubrió que este fantasma sin cabeza estaba controlado por hilos de seda, y ambos brazos ya no eran brazos normales, sino dos hojas curvas duras y afiladas. La figura corpulenta y fuerte estaba allí, con bastante olor al dios del castigo de guerra. Eadles tomó la iniciativa de atacar a Tanjiro e Inosuke en este momento, solo para ver que uno de sus brazos curvos fue cortado hacia la posición donde estaban parados Tanjiro e Inosuke. Tanjiro e Inosuke de repente saltaron detrás de ellos y esquivaron el ataque de Atlas Ghost. La afilada hoja curva de Atlas Ghost de repente cortó el suelo y luego se incrustó en el suelo, y el suelo fue dañado por una enorme fuerza externa y de repente se agrietó. Inosuke, corta en diagonal. Corta desde el lado derecho de la base del cuello hasta la cintura izquierda y podrás matar a este fantasma sin cabeza. Dijo Tanjiro e inmediatamente hizo un gesto al fantasma sin cabeza con la Nikki. Cuchillo en su mano, como para confirmar cómo cortar. Al escuchar esto, Inosuke corrió hacia adelante nuevamente. Al ver que Inosuke estaba tan ansioso, Tanjiro de repente gritó impotente. No te preocupes. Espera a que vayamos juntos. Eadles Ghost vio que Inosuke tomó la iniciativa de correr hacia arriba, y de repente, cuando Inosuke se acercó, de repente agitó dos brazos curvos y cortó hacia Inosuke. La velocidad de ese ataque fue extremadamente rápida, e Inosuke simplemente no tuvo tiempo de lanzar su propio ataque, por lo que solo pudo usar su diestro cuerpo para esquivar el ataque de fantasma sin cabeza. Si esto cambiara a otra persona, se estima que tendría que morir bajo la espada de fantasma sin cabeza. Aunque Inosuke esquivó el ataque de Eadles, también lo esquivó en circunstancias muy extremas, y la piel de Inosuke todavía estaba tocada por la espada de Eadles.
De repente, los hombros, brazos, cintura y pecho de Inosuke fueron cortados por la espada del fantasma sin cabeza, y de repente salió sangre de la sangre. Tan rápido. Pero no hasta el punto en que no puedas esquivarlo. Después de esquivar el ataque del fantasma sin cabeza, Inosuke suspiró emocionado, sin importarle la boca raspada en su cuerpo. Después de ver el poder del fantasma sin cabeza, Inosuke sorprendentemente planeó distanciarse de fantasma sin cabeza primero, pero solo quería hacer un movimiento, y las pequeñas arañas que no sabían cuando treparon a sus cuerpos rápidamente envolvieron el hilo de seda alrededor de las manos y pies de Inosuke, y Inosuke solo quería cortar el hilo de seda, pero la fantasma femenina que controlaba el hilo de seda de repente restringió el movimiento. Inosuke se congeló en su lugar con un movimiento un tanto extraño y cómico. No está bien. No puedo moverme. Lo van a sacar. Inosuke también entró en pánico en ese momento. Y el fantasma sin cabeza, que estaba controlado por el hilo de seda, ya estaba blandiendo su espada curva y preparándose para cortar la cabeza de Inosuke. Tanjiro saltó en ese momento y bloqueó el golpe fatal para Inosuke con el dorso del cuchillo Nikki en su mano. Cuando Tanjiro bloqueó este golpe, no forzó una confrontación de poder con Headless Ghost, sino que inclinó la hoja, y la hoja curva de Headless Ghost cambió de dirección a lo largo de la hoja inclinada y cortó los pies de Tanjiro. Después de descargar el ataque de Headless Ghost, Tanjiro de repente aprovechó este espacio y cortó a Headless Ghost con una espada afilada. Headless reaccionó extremadamente rápido y, de repente, bajo el control del hilo de seda, su figura se esquivó hacia atrás y el ataque de Tanjiro se perdió. Después de que Tanjiro obligó al fantasma sin cabeza a retirarse, inmediatamente se dio la vuelta y cortó todos los hilos de seda de araña que enredaban a Inosuke. Rescatado por Tanjiro, Inosuke de repente se sintió muy extraño y cálido en su corazón. Inosuke, pelea conmigo. Trabajemos juntos para derribar a este fantasma sin cabeza. Tanjiro luego le dijo a Inosuke. Inosuke parecía incapaz de soportar esta cálida sensación de calidez, y de repente le dio la espalda a Tanjiro y gritó. Tú chico, ya no me hagas sentir caliente. Menos obstáculo, apártate de mi camino. Inosuke parecía preferir hacerlo solo, indicándole a Tanjiro que se apartara del camino. Y mientras los dos discutían, la espada curva de Headless ya estaba balanceada hacia los dos, y Tanjiro e Inosuke de repente saltaron hacia atrás para abrir la distancia. Inosuke, corta el hilo de seda del cuerpo de Headless y deja que pierda el control temporalmente. Tanjiro inmediatamente le dijo a Inosuke nuevamente. Tanjiro tampoco sabe si este fantasma sin cabeza tiene su propia conciencia, y si la tiene, obviamente es imposible que otros fantasmas lo controlen con hilos de seda. Si no, simplemente corta el hilo de seda envuelto alrededor de Headless para perder temporalmente el control, de modo que puedas aprovechar esta oportunidad para matarlo de un solo golpe. Por supuesto, esta también es la suposición de Tanjiro, si Headless Ghost aún puede actuar después de cortar el hilo de seda, entonces Tanjiro debe pensar en otras formas de lidiar con eso. En ese momento, Tanjiro no pudo evitar pensar en Baiyu. Si Baiyu estuviera aquí, Baiyu habría cortado fácilmente el hilo de seda del fantasma sin cabeza. Cuando Inosuke escuchó esto, una pala deslizante, en una posición muy baja, pasó a través de la hoja curva de Headless, y luego siguió la entrepierna de Headless hasta la espalda de Headless, y finalmente, según las palabras de Tanjiro, blandió su cuchillo para cortar el hilo de seda que enredaba a Headless Ghost. Después de una operación así, solo una persona con un cuerpo extremadamente blando como Inosuke puede realizarla. Sin embargo, cuando el cuchillo Nikki de Inosuke cortó esos hilos de seda, los hilos de seda no se cortaron, pero el cuchillo Nikki de Inosuke produjo una ligera grieta. Tanjiro. Este hilo de seda se corta constantemente. Inosuke inmediatamente le gritó a Tanjiro. Al escuchar esto, Tanjiro también fue un accidente, ¿cómo pudo cortarlo continuamente? No debería ser así. Este hilo acaba de ser cortado por él mismo, y es imposible que Inosuke lo corte continuamente. ¿Podría ser que el hilo de seda del fantasma sin cabeza sea especial? Justo cuando Tanjiro se preguntaba, Sin Cabeza de repente se dio la vuelta, y luego dobló su espada y agitó sus brazos hacia Inosuke detrás. A él. Inosuke repentinamente cayó hacia atrás y toda la persona yació en el suelo, lo que esquivó el ataque de fantasma sin cabeza. Headless Ghost vio que Inosuke de repente yacía en el suelo, instantáneamente cambió su ofensiva y otra espada curva apuñaló a Inosuke en el suelo. Inosuke rodó violentamente por el suelo, y tan pronto como Inosuke rodó, la hoja curva atravesó la oreja de Inosuke.
Tanjiro reaccionó a esto, ahora no es el momento de enredar la delgada línea para cortar o no, así que aprovechando que el fantasma sin cabeza es atraído por Inosuke, quiere aprovechar la oportunidad para seguir adelante y darle a fantasma sin cabeza un golpe fatal. Aliento de agua, un tipo, corte en la superficie del agua. Justo cuando Tanjiro se acercó a Headless Ghost detrás de él y lanzó el Butter Breath, One Type, el corte en la superficie del agua, la cintura de Headless Ghost de repente se torció 180, y de repente se giró frente a Tanjiro, y al mismo tiempo, la dura hoja curva de su brazo bloqueó repentinamente el ataque de Tanjiro. De repente, Marte y el agua salpicaron, y Tanjiro no eligió descargar la ofensiva de Headless Ghost esta vez, sino que eligió enfrentarse cara a cara con Headless Ghost. Tanjiro hizo esto de repente, naturalmente no porque su cerebro se quemara, sino porque quería contener fantasmas sin cabeza y luego darle a Inosuke la oportunidad de atacar. Inosuke, córtale el brazo. Tanjiro apretó los dientes y le gritó a Inosuke. Así es, me temo que Inosuke no lo escuchará y Tanjiro lo usará para rugir. Debido a que las palabras afectaron la respiración de Tanjiro, Tanjiro se sintió un poco aliviado y el enorme poder de fantasma sin cabeza se presionó de inmediato, presionando directamente a Tanjiro para que se arrodillara sobre una rodilla. Al escuchar esto, Inosuke se levantó inmediatamente y luego aprovechó la oportunidad por la que Tanjiro estaba luchando, y de acuerdo con el método que Tanjiro dijo antes, cortó diagonalmente desde la base de su cuello hasta su cintura, y cortó al fantasma sin cabeza para su cintura. De repente, la enorme fuerza que reprimió a Tanjiro desapareció y el fantasma sin cabeza también comenzó a convertirse en cenizas y disiparse. Genial. Ganamos. Inosuke. Tanjiro estaba encantado y le dijo a Inosuke con entusiasmo. Después de eso, Tanjiro recordó ayudar a Zushi a recolectar sangre, por lo que sacó la herramienta de recolección de sangre casera de Yushiro del bolsillo en sus brazos y luego se la pegó. El cuerpo del fantasma sin cabeza que aún no había comenzado a disiparse. Después de recolectar sangre, Tanjiro retiró temporalmente la herramienta de recolección de sangre en sus brazos. En este momento, Inosuke aún mantuvo la acción después de que cayó el ataque, como si estuviera petrificado. Al ver que Inosuke no reaccionó, Tanjiro de repente volvió a gritar tentativamente. ¿Inosuke? De repente, Inosuke dejó caer el cuchillo Nikawa en su mano y corrió hacia Tanjiro. En este sentido, Tanjiro mostró una mirada de sorpresa. ¿Qué puedes hacer? Yo también puedo hacerlo. Adelante. Tanjiro. Después de que Inosuke terminó de hablar, abrazó a Tanjiro con fuerza y luego arrojó a Tanjiro en una dirección al aire. Tanjiro, quien fue arrojado al aire por Inosuke, no sabía lo que Inosuke quería hacer al principio, pero después de llegar al punto más alto, Tanjiro se dio cuenta de que Inosuke se había arrojado sobre el fantasma femenino que controlaba el hilo de seda. Así que quieres ayudarme. Inosuke. Tanjiro de repente recobró el sentido. Inmediatamente, Tanjiro ajustó su figura en el aire y se preparó para atacar en una postura, listo para golpear al fantasma femenino por sorpresa de arriba a abajo. En ese momento, Inosuke mató al fantasma femenino debido al fantasma sin cabeza que controlaba, y estaba en un estado sin alma. Fantasma femenina miró el hilo de seda en sus manos, que ya no estaba bajo fuerza, sus manos temblaban y al mismo tiempo murmuró desesperada en su corazón. Asesinada. Me sacaron. Ese títere es el más rápido y fuerte, y de hecho fue asesinado. Hablando de eso, es muy extraño amenazarme, poniéndome ansiosa, y cuando tengo prisa, pensando esto en secreto, fantasma femenino pareció sentir el peligro y miró por encima de su cabeza. Arriba. Fantasma femenino miró a Tanjiro, que descendía desde la parte superior de su cabeza y ya estaba listo para matar de un solo golpe, y sus ojos de repente se abrieron y estaba aterrorizada. El enorme fantasma araña con cabeza humana que colgaba del hilo de seda de araña de la casa de madera le mostró una extraña sonrisa a mi esposa Shanji, quien de repente sintió un escalofrío y luego apretó los dientes. ¿De qué te ríes? No tengo nada que decirle a un tipo como tú. Mi esposa Shanji, en un estado de miedo extremo, también le gritó al gigante fantasma araña con cabeza humana de manera muy extraña. Después de eso, mi esposa Shanji se dio vuelta bruscamente y se escapó con un cigarrillo. Fantasma araña con cabeza humana vio que mi esposa Shanji se escapó asustada y no quiso perseguirla, pero se rió un par de veces y dijo: es inútil que escapes, ya has perdido. Lo más divertido es que mi esposa Shanji todavía está en el proceso de escapar, y se volvió para escuchar las palabras de fantasma araña con cabeza humana. ¿De qué estás hablando? No me hables. Os odio, criaturas raras.
Ya lo has descubierto. Lo tienes. Fantasma araña con cabeza humana continuó diciéndole a mi esposa Shanji. Cuando mi esposa Shanji escuchó esta frase de fantasma araña con cabeza humana, se detuvo inmediatamente y luego se volvió hacia fantasma araña con cabeza humana y le preguntó. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es el truco? Mira tus manos. Fantasma araña con cabeza humana recordó muy felizmente. Mano. ¿Qué le pasa a mi mano? Dijo mi esposa Shanji, y de repente extendió su mano y la miró. De repente, la expresión de mi esposa Shanji se sorprendió, porque en ese momento, la mano de mi esposa Shanji tenía una lesión, los tendones verdes en la palma había explosiones anormales y la toxina púrpura se había extendido en la palma. La herida que mi esposa Shanji fue mordida accidentalmente por una araña después de entrar a la montaña también tenía un tumor, que parecía un poco repugnante y aterrador. ¿Qué está pasando? Mi esposa le preguntó a Shanji. Te ha picado una araña. Esta es mi toxina, y esta toxina te convertirá en una araña con cabeza humana, como las personas que cuelgan aquí. En otros 30 minutos, serás mi esclavo barra subordinado, arrastrándote como una araña por el suelo. Fantasma araña con cabeza humana se rió juguetonamente después de hablar. Cuando mi esposa escuchó esto, inmediatamente recordó la araña con cabeza humana que vio antes. ¿Podría ser que la persona se convirtiera en envenenada? Eso es feo. Mi esposa Shanji, naturalmente, no quería convertirse en un monstruo tan feo en su corazón, por lo que inmediatamente le gritó a Fantasma araña con cabeza humana. No quiero volverme así. Al ver la refutación de mi esposa Shanji, Fantasma araña con cabeza humana se sintió aún más feliz, por lo que usó una de las patas de araña para enganchar el reloj de bolsillo que colgaba de su cuello y finalmente lo encendió frente a mi esposa Shanji. Déjame decirte que cuando te hayas convertido en araña, mientras la aguja larga de este reloj gire durante una semana, te convertirás completamente en araña. Cuando la aguja larga entre aquí, se le entumecerán las manos y los pies y le dolerá todo el cuerpo. Ve aquí y te sentirás mareado y con náuseas. Ve aquí y sentirás un dolor intenso, te encogerás y perderás el conocimiento. Cuando te despiertes de nuevo, descubrirás que te has convertido en una araña. Ja 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 tilde, dijo Fantasma araña con cabeza humana mientras señalaba el momento de mi esposa Shanji con otra pata de araña. Después de eso, Fantasma araña con cabeza humana se rió salvajemente. ¡Ah! Gritó mi esposa Shanji, sus nervios habían sido completamente aplastados por Fantasma araña cabeza humana. Justo cuando mi esposa Shanji gritaba fuerte, más de una docena de pequeñas arañas con cabezas humanas emergieron repentinamente del bosque y corrieron hacia él. En ese momento, mi esposa Shanji, que se desplomó, reaccionó, se dio la vuelta y echó a correr. Fantasma araña con cabeza humana vio que mi esposa Shanji todavía estaba pensando en escapar, e inmediatamente le recordó a mi esposa Shanji nuevamente. Lo dije todo, tú escapas, fantasma araña con cabeza humana. Antes de que terminara de hablar, mi esposa Shanji lo recogió. Es inútil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo sé. Ya no tienes que repetirlo. Mi esposa Shanji realmente no quiere aceptar este hecho en su corazón, por lo que no quiere que Fantasma araña cabeza humana siga hablando de eso. Después de que mi esposa Shanji terminó de hablar, deslizó un cigarrillo y se subió a un árbol, y a juzgar por su postura de subir al árbol, era obvio que a menudo trepaba al árbol para lograr tal flujo. Jajaja tilde, ¿qué están haciendo ustedes? En realidad se subieron al árbol. Fantasma araña con cabeza humana inmediatamente se divirtió con el buen comportamiento de mi esposa. Eres tan molesto. Deja de hablarme. Déjame en paz. Mi esposa Shanji se tapó los oídos y se escapó. No te pongas tan nervioso, cuando te conviertas en araña, perderás el alma y olvidarás todo el dolor. Fantasma araña con cabeza humana iluminó a mi esposa Shanji, como para decirle a mi esposa Shanji que es bueno convertirse en araña. No. Simplemente no quiero ser así. ¿Por qué no lo entiendes? Deja de molestarme. Mi esposa Shanji se derrumbó directamente y la agarró del cabello. Como resultado, mi esposa Shanji me atrapó el cabello y me atrapó mucho. Mi esposa Shanji de repente quedó atónita, sin entender por qué su cabello comenzó a caerse en grandes cantidades. Mi esposa Shanji de repente recordó que esas pequeñas arañas con cabeza humana no tenían pelo y se dio cuenta de algo. ¿Por qué no me dijiste que perdería el cabello? Mi esposa Shanji se quejó inaceptablemente con Fantasma araña cabeza humana. Al final, mi esposa Shanji no pudo aceptar el hecho de que perdería su cabello y se pondría fea, y su espíritu instantáneamente alcanzó un punto crítico y se desmayó en un instante.
Mi esposa, Shanji, que se desmayó, tenía todo el cuerpo en forma de U y colgaba de una rama. Fantasma araña con cabeza humana también era un poco incapaz de entender a mi esposa Shanji, y de repente se preguntó: ¿qué diablos está pasando con este tipo? ¿No es el cazador de fantasmas del Ghost Killer Team? De hecho me desmayé, qué cobarde. Y esas arañas con cabeza humana treparon al árbol donde estaba mi esposa Shanji, y la vibración del rastreo no pudo evitar romper el equilibrio entre el cuerpo de mi esposa Shanji y las ramas, y luego mi esposa Shanji se deslizó desde las ramas con su cabeza abajo. Con la cabeza en el suelo, morirás. ¡Qué vergüenza! Entonces no podrás convertirte en una araña. Al mirar a mi esposa Shanji, cuya cabeza estaba boca abajo y caía pesadamente hacia el suelo, fantasma araña cabeza humana no pudo evitar bromear. Durante la caída, la respiración de mi esposa cambió y en ese momento él estaba respirando profundamente. Entonces, la mano de mi esposa Shanji estaba sostenida sobre el cuchillo Nikawa en su cintura y, al mismo tiempo, su boca decía débilmente: aliento de trueno, un tipo. Dicho luego de eso, toda la figura de mi esposa Shanji se giró y adoptó una postura ofensiva. Finalmente, cuando mi esposa Shanji estaba a punto de caer al suelo, sus piernas patearon el tronco del árbol y mi esposa Shanji usó el poder de sus piernas para expulsarse hacia el fantasma araña con cabeza humana. Flegma venenosa manchada. Fantasma araña con cabeza humana no es una persona aturdida, al ver que la situación ha cambiado, inmediatamente roció una gran cantidad de veneno hacia mi esposa Shanji, quien lo expulsó. Los ojos de la esposa dormida Shanji no estaban abiertos, pero la esposa dormida Shanji aún sentía el peligro y luego voló hacia un lado para evitar el ataque de veneno de fantasma araña cabeza humana. Y el veneno de fantasma araña cabeza humana fue rociado sobre el tronco de un árbol, y de repente el tronco salió corroído por un agujero. Después del aterrizaje, mi esposa Shanji, una cintura de gato doblada por las rodillas, amortiguó el impacto del aterrizaje y luego se levantó lentamente. De hecho, puedes cambiar tu forma en el aire para evitar mi ataque. ¿Qué diablos está pasando contigo? La acción extremadamente ágil es como la de ellos dos ahora. Fantasma araña con cabeza humana dijo con cierta molestia y sorpresa. El aliento del trueno, el tipo de uno. Después de reestabilizar su figura, mi esposa Shanji una vez más tomó la postura de ataque de Thunderbreath One, y se preparó para atacar a Humanead Spider-Ghost nuevamente. Algunos de ustedes, salten sobre él y continúen inyectándole toxinas. Fantasma araña con cabeza humana inmediatamente ordenó a las arañas con cabeza humana que acosaran a mi esposa Shanji. Sin embargo, la araña con cabeza humana no tuvo oportunidad de acercarse a mi esposa Shanji y fue distanciada directamente por las diversas posiciones de mi esposa Shanji. Fantasma araña con cabeza humana aprovechó este tiempo para rociar veneno hacia la espalda de mi esposa Shanji, pero aún así mi esposa Shanji lo esquivó con un salto lateral. Después de esquivar el ataque, mi esposa Shanji una vez más tomó un aliento atronador y adoptó una postura de ataque de un solo tipo. Este tipo ha estado en la misma postura desde el principio, jajaja. No estará mal, este tipo solo usará un movimiento. Fantasma araña con cabeza humana también vio la pista de la buena voluntad de mi esposa. Está bien, Shanji. Puedes hacerlo así, y es bueno saber un movimiento. Ya que solo puedes hacer una cosa, hazlo mejor. Practica este movimiento al extremo. En ese momento, recordó mi esposa Shanji. En su corazón las enseñanzas anteriores de mi abuelo. Risita tilde fantasma araña con cabeza humana se rió y se burló. Este tipo es una basura. Tan débil que en realidad puede ser un cazador de fantasmas. Después de eso, fantasma araña con cabeza humana enganchó el reloj de bolsillo frente a él y lo miró, y luego dijo emocionado. En este momento, la invasión de toxinas ha hecho que el cuerpo no pueda moverse. Y la situación de mi esposa es, de hecho, como dijo fantasma araña cabeza humana, casi inamovible. En ese momento, mi esposa Shanji sostenía la mano del cuchillo Nikawa y temblaba constantemente. Sin embargo, el cuchillo Nikawa de mi esposa parpadeaba con relámpago, como si fuera a estallar en cualquier momento. Fantasma araña con cabeza humana roció veneno a mi esposa Shanji nuevamente, para probar si mi esposa Shanji aún podía moverse. Y mi esposa Shanji todavía esquivó el veneno de fantasma araña con cabeza humana, pero cuando mi esposa Shanji esquivó el ataque y aterrizó de nuevo, esas arañas con cabeza humana no estaban inactivas y todas corrieron hacia mi esposa Shanji. Muérdelo. Sigue inyectándole veneno. Fantasma araña con cabeza humana de repente tomó las decisiones.
Inmediatamente, las pequeñas arañas con cabezas humanas que saltaron de repente abrieron la boca, y luego una lengua larga y afilada como una aguja venenosa apuñaló hacia mi esposa Shanji. Mi esposa Shanji de repente saltó hacia atrás y se distanció de esas arañas con cabeza humana. Como resultado, las largas lenguas de esas arañas con cabeza humana, como agujas venenosas, fueron apuñaladas en el suelo fangoso de las montañas. Sin embargo, dos esquivas consecutivas inmediatamente enfermaron el cuerpo de mi esposa envenenada Shanji. Antes de aterrizar, mi esposa Shanji soltó una bocanada de sangre de su boca. El cuerpo de mi esposa Shanji de repente se volvió un poco inestable, y la mano que sostenía el cuchillo Nikaba se apresuró a apoyar el suelo para apenas estabilizar su figura. De repente, otras arañas con cabeza humana agarraron el espacio de mi esposa Shanji y corrieron hacia mi esposa Shanji como una marea, y mi esposa Shanji quedó inmediatamente completamente sumergida por la araña con cabeza humana. Al ver esto, Fantasma Araña con cabeza humana inmediatamente dejó escapar una burla de disfrutar la victoria. Justo cuando Fantasma Araña con cabeza humana estaba orgulloso, la capa más externa de las arañas con cabeza humana que sumergieron a mi esposa Shanji era una luz atronadora, y de repente una enorme energía estalló desde el centro donde se reunieron esas arañas con cabeza humana, temblando instantáneamente. Todas las arañas con cabeza humana fuera. La poderosa energía rompió la seda de araña de Fantasma Araña cabeza humana, provocando que cayera al suelo. En ese momento, pude ver que el cuerpo de Shanji de mi esposa repentinamente brilló con una luz eléctrica, y el aire se sacudió violentamente y el impulso fue extremadamente sorprendente. La energía que acaba de hacer obviamente surgió del cuerpo de mi esposa Shanji. Bajo este impulso, mi esposa Shanji de repente recuperó su figura y luego, una vez más, adoptó una postura de ataque de un tipo con aliento atronador. En un instante, la esposa dormida Shanji abrió repentinamente los ojos y sus ojos brillantes hicieron que los fantasmas araña con cabeza humana se sintieran aterrorizados. Cuando mi esposa Shanji abrió los ojos, el impulso circundante de repente se volvió mucho más fuerte, y el suelo bajo los pies de mi esposa Shanji fue sacudido directamente de las grietas por el impulso mejorado, y los escombros agrietados salpicaron hacia las 4 semanas. Aliento de trueno, un tipo, relámpago, 6 compañías. Esta vez, mi esposa Shanji no decidió dejar que la situación se estancara y finalmente lanzó un ataque decisivo. Fantasma Araña con cabeza humana vio que el impulso de mi esposa Shanji era extremadamente incorrecto, e inmediatamente escupió seda de araña hacia la casa de madera con una ruleta y volvió a pescar en el aire. Al mismo tiempo, Fantasma Araña con cabeza humana escupió veneno a mi esposa Shanji nuevamente. Cuando el veneno rociado todavía estaba lejos de mi esposa Shanji, la figura de mi esposa Shanji de repente se convirtió en una luz eléctrica amarilla y brilló. Bajo la captura visual de Fantasma Araña con cabeza humana, es completamente imposible capturar la figura de mi esposa Shanji, Fantasma Araña con cabeza humana solo puedo ver una luz eléctrica amarilla parpadeando rápidamente a su alrededor. Este asustado fantasma araña con cabeza humana de repente se retrajo hacia la casa de madera, pero el fantasma araña con cabeza humana simplemente retrajo la casa de madera y no tuvo tiempo de hacer el siguiente movimiento. La luz eléctrica en la que se convirtió mi esposa Shanji de repente se volvió vertical y finalmente rompió el techo de la casa de madera. Vi que el impulso en el cuerpo de mi esposa Shanji de repente se disipó sin dejar rastro, y aunque todavía mantenía el aliento del trueno en este momento, la forma de uno y la postura de ataque del rayo, pero a diferencia de ahora, el de mi esposa Shanji. La hoja ya estaba desenvainada. Un débil arco de electricidad que no se había disipado por completo brilló en la espada de mi esposa Shanji. Mirando hacia abajo desde el mirador de la casa de madera, también estaba el fantasma araña con cabeza humana que fue noqueado por mi esposa Shanji, pero en ese momento, la cabeza del fantasma araña con cabeza humana y el cuerpo de la araña fue separado. En el último momento, mi esposa Shanji decapitó al fantasma araña cabeza humana con el poder de uno. Aliento de agua, un tipo, corte en la superficie del agua. Tanjiro, que venía de la escuela secundaria, lanzó un corte de un tipo a mujer fantasma sentada en una roca. Tan pronto como se lanzó el movimiento, la espada de Tanjiro de repente brotó una gran cantidad de agua. Lo van a matar. Date prisa y descúbrelo. Date prisa. El fantasma femenino miró a Tanjiro que estaba a punto de matarlo con horror, y su mente de repente se volvió completamente confusa. Sin embargo, si mueres, puedes ser liberado.
Bajo el impacto de innumerables pensamientos y emociones, Femenina Fantasma de repente quiso abrirse y tuvo la idea de acabar con su vida. Inmediatamente, la fantasma femenina extendió sus manos hacia el atacante Tanjiro y luego cerró los ojos. Completamente aliviada, fantasma femenina, ya no podía ver ningún miedo en su rostro, como si todavía pudiera sentir la felicidad en su rostro. Para que una vida sea feliz con la muerte, esta vida tiene que pasar por algo desesperado. Tanjiro también se sorprendió un poco cuando vio el cambio en el estado de ánimo de fantasma femenino, y luego cambió sus movimientos, usando el aliento de agua, el Wuxing tipo y la lluvia seca. Respiración de agua, forma de Wu, lluvia de cielo seco. Este movimiento es un movimiento de ataque que no depende de los músculos del brazo, y toda la letalidad proviene del ritmo del agua acumulada en la hoja. El ángulo de ataque de la hoja tendrá un ángulo de inclinación en comparación con el corte superficial de un tipo. Debido a la falta de poder explosivo, el tipo Uzi no es el más práctico del tipo Battlebreath Ten. Sin embargo, el tipo Wu, el cielo seco de Ziyu, tiene características que los otros 9 tipos no tienen. Esta característica hace que el objetivo del asesinado no sienta dolor, aunque en la mayoría de los casos esta característica es un poco cobarde. Por lo tanto, además de las personas con un personaje como Tanjiro, usarán Dry Yu en fantasmas femeninas en este momento y los reemplazarán con otros cazadores de fantasmas que dominan el aliento de agua, y se estima que no lo harán. Tengo tantos escrúpulos por un fantasma. El cambio de movimientos de ataque, el proceso de la espada de Tanjiro cortando el cuello de fantasma femenino, se volvió extremadamente suave. El chapoteo de la espada golpeó el cuello de mujer fantasma y comenzó a salpicar por todos lados. Entonces Tanjiro aterrizó de puntillas y la espada atravesó completamente el cuello de fantasma femenino, y en ese momento, pequeñas gotas de lluvia cayeron, como si estuviera lloviendo. Las gotas de lluvia golpearon el rostro de mujer fantasma y no pudo evitar sentir el calor de una larga ausencia, como si su vida viviera para el calor de este momento. Entonces, la cabeza de fantasma femenino cayó detrás de ella. En el proceso de caer la cabeza, fantasma femenino en realidad mostró una sonrisa perdida hace mucho tiempo, y dejó este mundo con esa sonrisa perdida hace mucho tiempo como deseaba. Y su cuerpo se sentó majestuosamente sobre la piedra, y al momento siguiente, ese cuerpo se convirtió en cenizas poco a poco y se disipó en el aire. Tanjiro se enderezó de nuevo y sacó el cuchillo Nikwa de su funda. Antes de que Femenino Fantasma se hubiera disipado por completo, Tanjiro sacó nuevamente la herramienta de recolección de sangre hecha por Yushiro y la insertó en el cuerpo de Femenino Fantasma. En este momento, el corazón de Tanjiro está mezclado, aunque no sé por qué este fantasma femenino está tan aliviado de aceptar la muerte, pero en este momento, Tanjiro sintió los sentimientos que exudaba, que es una tristeza mezclada con sentimientos de alegría. Que es difícil de describir con palabras. Con sentimientos tan complicados, a Tanjiro le resulta difícil imaginar que se trata de un fantasma femenino exudado. Sin embargo, al final, Tanjiro decidió acabar con su vida. Aunque Mujer Fantasma puede haber tenido una experiencia lamentable, esto no cambia el hecho de que mató a muchos miembros del equipo asesino de fantasmas. Tanjiro no eligió soltar al fantasma femenino, porque llevaba demasiados pecados, por lo que la muerte era su destino final, que también fue la elección que hizo. Cansada está la luna de los 12 fantasmas, hay que tener cuidado. Cuando estaba a punto de disiparse por completo, fantasma femenino de repente le recordó amablemente a Tanjiro. Al escuchar esto, Tanjiro de repente quiso preguntar, pero ya era demasiado tarde y fantasma femenino finalmente se convirtió por completo en polvo en el aire. La herramienta de recolección de sangre también rodó por la piedra hasta los pies de Tanjiro, y Tanjiro recogió la herramienta de recolección de sangre. Miau tilde. De repente, un maullido sonó detrás de Tanjiro, quien se giró para mirar detrás de él. Después de ver el maullido express de Yushiro, Tanjiro de repente se agachó y lo acarició. ¿Eres tú? ¿Estás aquí otra vez para enviarle la sangre a la señorita Zushi? Tanjiro le dijo al gato con algo de alegría. El gato frotó la palma de Tanjiro y luego giró la pequeña mochila detrás de su espalda hacia Tanjiro, como para indicarle a Tanjiro para poner rápidamente la sangre recolectada en la mochila. Lo sé. Lo sé. Tanjiro luego le dio unas palmaditas en la cabeza a Express Meow y luego puso los 2 tubos de sangre recolectados en la pequeña mochila de Express Meow. Date prisa y regresa. Ten cuidado en la carretera. Tanjiro finalmente le ordenó al mensajero que maullara algunas palabras. Entonces, el maullido del mensajero no se quedó mucho tiempo, volvió a maullar y se fue.
Después de enviar el maullido del mensajero, Tanjiro una vez más reflexionó sobre las últimas palabras que Mujer Fantasma dejó para sí mismo. Cansadas están las 12 lunas fantasmas, hay que tener cuidado. ¿Será que este cansancio es el nombre del cuarto de la cuerda inferior o uno del tercio de la cuerda inferior? ¿O son estas 12 lunas fantasmas cansadas además de la cuarta y tercera de la cadena inferior? Mientras Tanjiro reflexionaba sobre esta pregunta, Inosuke ya se había apresurado y le había preguntado a Tanjiro. Tanjiro, ¿se ha resuelto otro fantasma? Tanjiro volvió a sus sentidos por las palabras de Inosuke, y asintió en respuesta, está arreglado. Después de eso, Tanjiro notó la herida que Inosuke había hecho cuando luchó contra Headless antes, por lo que se preocupó. En comparación con esto, las heridas en tu cuerpo están bien, ¿verdad? Inosuke. Veo que tu herida ha estado sangrando. Inosuke, que tenía las manos en la cintura, inmediatamente señaló a Tanjiro, y una vez más le declaró a Tanjiro y enfatizó. No te preocupes tanto por mí. Escuchen. Pase lo que pase, debo ser mejor que tú y poderoso. Después de un tiempo, mi cabeza estará más dura que la tuya, y luego lo intentaremos de nuevo. Ante esto, Tanjiro sabía que Inosuke tenía un corazón tan fuerte, por lo que habló con franqueza, por lo que tomó la iniciativa de sacar la gasa que le sobraba en los brazos para vendar la herida de Inosuke simplemente. Sin embargo, Inosuke no quiere que Tanjiro trate sus heridas, lo que le hará sentir que es una persona débil que necesita ser cuidada, lo cual es inaceptable para Inosuke. Inosuke, no te muevas. No lo entiendas. No lo necesito. Busquemos otras muertes de fantasmas temprano. Mira quién mata más. Después de eso, Inosuke se escapó vigorosamente. Fin del capítulo. Esta novela está más actualizada en Patreon del canal. Busca el link del Patreon en la descripción del vídeo.